Bien, amigo, y después de poco más de un mes de ausencia, muchos de ustedes pensarían como la canción aquella de José Feliciano, que como silencio guardé, muchos cantaron otro sonero. Pero luego de 400 episodios, pues había que cogerse un descanso. Hoy regreso, luego de ese mes, pues con una súper entrevista con una eh, empresaria puertorriqueña, la doctora Auri Curbelo, quien acaba de ganar un premio importantísimo. Y esa fue la raíz de la conversación. Pero esa no va a ser la única temática de la conversación. Resulta que Auri Curbelo es experta en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y ese tema está súper de moda, súper importante, porque estamos viendo los hackeos por donde quiera y parece que estuviera la cosa fuera de control, sobre todo aquí en Puerto Rico. Pero no solo en Puerto Rico, hemos visto que en Estados Unidos está sucediendo también. ¿Quién es la doctora Curbelo? Pues yo le voy a dar una primicia y luego entonces ella expandirá sobre lo que yo diga. De la información que pude recabar, ella tiene un doctorado de la Universidad de Ohio State, de donde mismo lo tiene un primo mío, curiosamente, y tengo entendido que el doctorado es en Human and Community Resources Development. También tiene un grado de la Universidad de Fairfax, que entiendo que es en Virginia, y supongo que es un grado de maestría. No, No, pues ya ahí me... hice el postdoctorado especializándome en gerencia y ciberseguridad de redes. Ah, ok, este grado de Fairfax es mayor al de la Universidad de Ohio. Es que como no lo dice, yo lo estaba leyendo del perfil de LinkedIn, pues entonces pues uno asume si este es de doctorado, pues este otro debe ser de maestría, el anterior, ¿no? Ah, Y entonces, pues es precisamente en toda esta área de ciberseguridad que tan importante se ha tornado hoy en día. Y finalmente, pues un dato que me está curioso es que está radicada en el estado de Oklahoma. Y me da curiosidad cómo llegó Oklahoma, porque Oklahoma es uno de esos estados donde los puertorriqueños no suelen irse. El grueso de los puertorriqueños están en Orlando, en Nueva York, en Connecticut, qué sé yo, en Chicago, pero los puertorriqueños en Oklahoma yo imagino que se cuentan con los dedos de una mano y le sobran dedos a uno. Así que háblame un poquito más de ese trasfondo tuyo perdona que te trate de tú, no hay problema. no, no hay problema. Ok, pues háblame más de ese trasfondo tuyo y dame una idea de cómo fuiste a parar a Oklahoma. Sí, yo todavía me lo pregunto muchas veces, pero gracias Orlando, gracias por la invitación que me haces a tu programa. Para mí es un honor estar contigo en esta mañana. Un poquito de trasfondo. Yo soy la dueña de una empresa que se llama Digitech. Digitech, nosotros tenemos oficinas, llevamos 16 años de fundado. Tenemos una oficina en Puerto Rico que fue donde iniciamos y tenemos una en Orlando y otra en Oklahoma. Bien, entonces nosotros somos una empresa, como SBA clasifica, una empresa woman-owned, donde el 51% de los dueños de la empresa somos mujeres. Mm. Y cuando yo fundé la empresa, 16 años atrás, mi meta siempre fue que fuera una empresa precisamente donde la mayoría fuéramos mujeres, porque estando en el campo de la ciberseguridad, me encontraba que no había muchas mujeres dentro de este campo. Me encontraba igual manera cuando comencé a estudiar y un poquito para atrás, cuando yo empecé en ciberseguridad, empecé porque me enamoré un poco de la parte de tecnologías de información y de tecnologías de información, de IT, la parte técnica. Empecé a conocer redes, empecé a tener contacto con los sistemas de información y luego salto entonces a la parte de ciberseguridad. Entonces, en Digitech nosotros nos especializamos en varias áreas, tenemos 13 líneas de negocio, 13 verticales, desde la parte de penetration test, desde la parte de vulnerabilidades, forense digital, somos peritos en el Tribunal Federal y el Tribunal Estatal. Y luego de muchos años estar en Puerto Rico, siempre buscamos una parte de contratación federal. Y hace 4 años atrás se nos dio esa oportunidad. Específicamente nosotros iniciamos un contrato con el Departamento de Defensa en el área de Maryland, y cuando ocurre la pandemia ese contrato lo mueven a Oklahoma y entonces obviamente era o te regresas o qué vas a hacer. Pues entonces nos mudamos entonces para Oklahoma, donde trabajamos
tema de contratación federal a través del Departamento de Defensa, haciendo proyectos de auditoría de sistemas de información y pruebas de seguridad a productos de contratistas del gobierno. Pero de nuevo, perdona que te interrumpa, ¿por qué Oklahoma? O sea, ¿qué hay de importancia en Oklahoma? Porque ese tipo de cosas uno pensaría que estaría en Washington o que estaría, qué sé yo, cerca de MIT, por allá arriba en Boston o cerca de Caltech, donde están los duros en la materia, tú sabes. Pero ¿por qué Oklahoma? Bueno, porque Oklahoma tiene una central, una de las oficinas más grandes de Boeing, especializadas en contratos con el Departamento de Defensa. Acá se construye 2 aviones muy importantes en la base Thinker Air Base, justo al lado de las facilidades de Boeing, y es acá donde se hace ese avión, y obviamente hay otras áreas alrededor de la base donde se desarrollan ese tipo de industria aeroespacial. Y entonces, pues ahí tuvimos esa oportunidad porque vinimos entonces, como te dije, originalmente estábamos allá en Maryland, y de allá, cuando ocurre la pandemia, esa división la trasladan a Oklahoma, y entonces nosotros decidimos migrar a esa parte de Oklahoma y seguir con nuestro contrato. Digitech tiene una parte acá en Oklahoma, que esa parte la dirijo yo, y otra parte en Puerto Rico, donde atendemos clientes en Puerto Rico y Latinoamérica. Tenemos clientes en Panamá, tenemos clientes en Costa Rica, que son las áreas donde ahora mismo estamos desarrollando más nuestra línea de negocio. Y por supuesto en Estados Unidos y en la Florida, específicamente atendiendo empresas que se han ido migrando, empresas puertorriqueñas, empresas latinas que se han ido ubicando en el sector de la Florida. Y como bien tú dices, mi última opción tal vez en mi vida hubiese sido Oklahoma. Yo estudié en Ohio State. Digo, no estamos denigrando a Oklahoma en ningún sentido, que quede claro para la gente que nos está escuchando. Sí, Lo que pasa es que los centros latinos de los Estados Unidos, ninguno de ellos es Oklahoma. No, y hay otro tema bien interesante que está ocurriendo en los pasados años. Cuando yo llegué aquí, tal vez yo conocía como 5 o 6 puertorriqueños, y ha habido un golpe tan fuerte de la migración. Tanto yo trabajo, una de las principales verticales que nosotros trabajamos, además de la contratación federal, es el área de healthcare, del cuidado de la salud. Y hemos visto una migración bien intensa de puertorriqueños médicos que están migrando de Puerto Rico hacia Oklahoma por los beneficios que tiene el Estado atrayendo. El Estado de Oklahoma ha incurrido en un proyecto bien interesante para atraer médicos al Estado. Y muchos de los que se han visto atraídos son los puertorriqueños. Así que de 5 puertorriqueños que yo te digo que puedo haber conocido en los primeros 2 años que llevaba aquí, ya voy para 5 años, ya hay casi 20, 25 puertorriqueños médicos que se han ido, que definitivamente, y lo veo cuando veo las noticias de Puerto Rico, que veo que hay una crisis en el sector de salud, pues digo, Así oye, que ahí es que están. ahí es que está el secreto. Y otra de las cosas que está sucediendo mucho Oklahoma es que los estados, tanto del este como del oeste, entiéndase California, entiéndase el área de New York, por los altos costos y la inflación, muchas de esas personas, esas familias están migrando a los estados del Midwest, a los estados del centro. Y entonces he conocido muchos inmigrantes que vivían por ejemplo, en California, que un apartamento tipo, qué sé yo, estudio, te costaba $3,000 o $4,000 de renta, cuando en Oklahoma una casa pagas $1,000 menos, probablemente hasta $900 por tener más espacio. Y ha habido esa migración, por lo tanto el Estado se ha visto muy bendecido y hay mucho desarrollo. Entonces, eso va acompañado con varias iniciativas. Por ejemplo, uno de los almacenes más grandes de Amazon está acá también. Ni hablar de Walmart, porque el fundador de Walmart es precisamente de Oklahoma. Así que parte del centro de distribución de lo que es Walmart y Sam's están acá. Y eso ha creado, además de Dell, además de Oracle y muchas otras empresas de tecnología, acá tenemos, por ejemplo, Boeing, aquí tenemos un Raytheon, que están mudando sus facilidades para acá, y eso ha hecho que en ese tema de tecnología, en ese tema de ciberseguridad, haya un aumento de personas especializadas llegando a estas áreas. A mí, de hecho, yo sé que tú sabes, que conversamos, que yo tengo un hijo que está allá, y a mí una de las cosas que me encanta de Oklahoma es el sentido de
espacio que hay allí. Yo le decía a mi hija que estuvo con nosotros allá hace como un año atrás, que en un Sam's de Oklahoma tú puedes bajar en una pick-up por un pasillo de un Sam's de esos. Y ella me decía, no puede ser, papi. Yo, pues cuando estuvo conmigo me dice, oye, es verdad, estos pasillos son anchísimos. Y es que como que todo está lejos, tú sabes, acá como que todo están las cosas una encima de las otras. Allí tú vas y los edificios están lejos y las casas están lejos y hasta en las urbanizaciones. Mi hijo vivió por un tiempo en una urbanización y tenía 900 metros de terreno. Tú sabes, aquí eso no se ve. Aquí tú tienes 325 y tienes el vecino que si estira la mano Encima, mucho, claro. tocas al vecino, tú sabes. Y eso ha abierto una serie de oportunidades, por ejemplo, en mi campo, y también tengo que añadir a esa lista de factores que cuando ocurre la pandemia, el tema de poder trabajar mobile, de trabajar remoto. Yo, por ejemplo, siempre he crecido fiel creyente que el campo en el que yo estoy, tanto de tecnologías de información como de ciberseguridad, como redes, como forense, es algo que tú puedes hacer remoto de cualquier parte del mundo. Claro. Pero había que educar a la gente para que empezara a quitarse esa falacia de que tú necesitas tener una oficina física y de que tú necesitas que tener un sitio donde la gente llegue para considerarte en un tema de negocios. Y eso es uno de mis mayores retos cuando yo estaba en Puerto Rico, porque los costos que uno pagaba, por ejemplo, por tener un espacio bien pequeño, solo y por hecho, y me pasó en muchas ocasiones que entonces cuando habían potenciales clientes me decían, ¿dónde tú tienes oficina? Y depende de dónde tú tenías tu oficina, era tal vez el peso que le daban a la credibilidad del profesionalismo o al valor que pudiese tener tu compañía. Entonces, cuando ocurre la pandemia, se abre un espacio muy importante para negocios como el mío, de entonces poder evolucionar y crecer. Entonces, nosotros en un tiempo sostuvimos el tema de tener una oficina física en Puerto Rico y llegó un momento en que dijimos, también por los costos de luz, también por los costos de agua, también por el tema de se está yendo la luz cada rato, etcétera, decidimos, mira, vamos a aprovechar esta coyuntura y vámonos completamente remoto. Y eso me abrió la oportunidad de crecer, porque entonces sí pude traer a mi roster de empleados mayor cantidad de expertos que estaban distribuidos en distintas partes del mundo. Y entonces, pues, de ser una empresa de tal vez de 25 empleados, pues hemos crecido a tener hasta 60, 70 empleados, claro, todos por proyecto, y eso me ha dado la oportunidad entonces de interactuar con personas desde Europa, personas, por ejemplo, que están en España, personas que están en Italia, etcétera. Eso me da una apertura mayor y eso pues ha reducido, ha redundado en que hayamos crecido y que el tema también de ciberseguridad toma una mayor importancia ahora por, de nuevo, al irnos remoto por la pandemia, pues las empresas se vieron formadas y se vieron empujadas a que sus empleados estuvieran remotos y eso trae unos riesgos de ciberseguridad a la De organización. hecho, cuando yo empecé a buscar información sobre ti, una de las cosas que encontré fueron las siglas estas de CISO. Y como tú sabes que estuvimos conversando el otro día, yo ese problema de trabajar desde mi casa lo resolví en el 1990. Yo trabajé toda la vida en mi casa y servía precisamente un sector bien sensitivo que eran las farmacéuticas, que son súper exigentes. Pero esto de CISO, pues yo no sabía lo que quería decir CISO y me puse a buscar y veo, descubro que es Chief Information Security Officer. Y entonces, pues tú te identificas como un VCISO. Y yo digo, ok, ¿de qué es la V? Pues empiezo a buscar y la V es de virtual. Y me chocó, no por el hecho de que yo no esté acostumbrado a trabajar desde mi casa, porque como te digo, lo hice desde el 90, pero esta función en particular que haces tú, pedirle a una empresa que hiciera eso era súper cuesta arriba. O sea, ese era el Holy Grail, tú sabes. No me toques eso porque eso es súper sensitivo y eso lo tiene que hacer uno que esté sentado aquí donde yo lo vea. ¿Ves? Exactamente. Y me está curioso que tu campo en particular haya migrado al mundo virtual, a que puedan trabajar de cualquier parte del mundo. Eso tiene el ser un jefe de seguridad informática, el Chief Information Security Officer es esa persona que tiene una serie de destrezas, tiene una serie de habilidades en el campo de la ciberseguridad y es la persona que desarrolla la estrategia de ciberdefensa de la organización. Ese personal en particular que requiere esas destrezas,
con el paso del tiempo ha habido un gap entre, y lo estamos sufriendo ahora mismo, entre conseguir personas que tengan esas capacitaciones, esos años de experiencia, y en el campo de IT, como el de cybersecurity, el gap es muy amplio. Entonces, eso ha forzado que hay una gran demanda de esos puestos, pero no hay el personal. Entonces, en la pandemia ocurre esta transformación donde las industrias se ven, aparte de que hubo una renuncia masiva, que lo vivimos hace poco, de un montón de personas de tecnología renunciando porque decidieron, yo quiero cambiar mi estilo de vida, que se llama la gran renuncia. Es un efecto que ha ocurrido mucho en el área de tecnología. Y es que yo quiero cambiar mi vida para tener una flexibilidad de horario, para tener una flexibilidad en mi trabajo. Entonces, estos perfiles que son de alto perfil, pues muchos empezaron a irse, a retirarse, y tampoco hubo el proceso de transformación de conocimiento, porque entonces tú tenías muchas personas que ya estaban en sus edades de retiro, 60, 65, 70 años, y dijeron, mira, yo me voy a retirar. Las empresas no estaban ready para ese retiro masivo de estas personas, y entonces decidieron, a nivel de que el costo de yo tener un perito de esa manera me cuesta más versus tener una persona en tiempo fraccionado que me dé el mismo servicio. Y ahí nace el Virtual Chief Information Security Officer, que es un oficial. Yo trabajo como oficial de seguridad de información para distintas empresas, con un bloque de horas asignadas para cada empresa. Y entonces eso, volvemos, ha sido un proceso de transformación, de impacto en las organizaciones, que empresas como nosotros pues nos ha abierto oportunidades que antes no teníamos, porque como bien tú mencionas, y de nuevo, tener una persona allí 30, 40, 50 horas en una oficina probablemente no te rendía el mismo retorno de inversión que lo que tienes ahora, cuando tienes un personal fraccionado por horas, pero enfocado en proyectos puntuales dentro de la organización. Y eso ha comprobado que entonces me resulta mejor contratar un virtual CISO que tener una persona a tiempo completo. ¿No? Y una cosa en la que mucha gente no piensa es que en la medida en que tú intercambias con muchas organizaciones diferentes, tú chocas con cosas que probablemente, digamos, si tú tienes de cliente una farmacéutica, pues las situaciones que se dan en una farmacéutica son una, y quizás las que se dan en una fábrica de hacer pintura o en una, qué sé yo, en una compañía de hacer computadora, pues no tienen nada que ver. Pero como tú te expones a todos esos diferentes ambientes, tú puedes coger ideas de otro ambiente y adaptarlas acá, de manera que la gente de acá ni se le hubiera ocurrido, porque ese no es su mundo. Exactamente, exactamente. O sea que Abre un abanico de nuevas oportunidades. es correcto. Yo imagino que en tu práctica diaria tú verás esquemas desde bien súper sofisticados hasta esquemas burdos y primitivos, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? Dentro de ese escenario, ¿cuál es la falla de seguridad más común en la que adolecen estas empresas? ¿Por dónde es que está el boquete? La gente, el riesgo humano. Eh, un, por muchos años yo he visto la práctica errada de las empresas creer que yo tengo que comprar los últimos juguetes del momento para estar seguro. Y se ha mitificado el hecho de que ciberseguridad es carísimo. ¿Sí? Entonces, no, ciberseguridad pues, me cuesta un montón. Y yo soy de la filosofía de que la ciberseguridad no es costosa. No, más te cuesta cuando te hackean. Las consecuencias, exacto. Pero cuando tú vas a las empresas que por muchos años su enfoque o su estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa ha sido, voy a comprar el último juguete que está en el mercado, la última inteligencia artificial, el último firewall que tiene los colores más bonitos, el problema mayor es que cuando adquieren esa tecnología no hay, número uno, una estrategia de por qué comprarla. Dos, el personal que va a trabajar con esa tecnología no está capacitado para trabajar con esa tecnología. Por lo tanto, muchas de las configuraciones de esas tecnologías típicamente las dejan por default, por defecto, porque
porque así llegaron de fábrica. Y esos son hoyos de seguridad a nivel de lo que es la estructura física de una organización. Pero eso va detrás está el ser humano. El ser humano es responsable de cómo maneja su data, es responsable de la data a la que le dieron el acceso para manejar. Entonces muchas veces no tenemos la disciplina para cuidar la información y no la tenemos porque es un campo que no conocemos. Por lo tanto, la capacitación de su usuario es importante. Entonces, cuando yo voy a una organización para hacerle un avalúo de ciberseguridad, entre las cosas tantas que pregunto, el común denominador es cuando yo pregunto cuántas veces tú capacitas a tus técnicos. No, pues no sé, a veces. ¿Cuántas veces tú capacitas al empleado, que es el end user, el usuario final? Bueno, pues nosotros hacemos una actividad una vez al año. Entonces, ese tipo de cultura indica que esa organización no tiene una madurez hacia la ciberseguridad porque no ha entendido por qué es importante. Entonces, el usuario, como no tiene las destrezas, pues ¿qué hace? Pues crea una contraseña extremadamente débil. La pega debajo del teclado. Exacto, o es la misma contraseña. De hecho, hay estudios que indican que el 95% de las personas siempre usan la misma contraseña para todo. Correcto. No saben distinguir entre cuando uso un correo de la organización versus un correo personal. Entonces yo he tenido casos que me dicen, mira, me hackearon, pero me hackearon con el correo electrónico de la empresa, pero ese correo de la empresa yo lo estaba usando en este foro o en este site que me compré un par de tenis y ese par de tenis, ese site lo hackearon y ahora mi información está acá en el dark web, pero está con el nombre de la compañía. ¿Cómo hago? Entonces yo creo que es un proceso de comenzar a educar al usuario, ¿verdad? Eso es una función. Pero tengo una duda o sea, por un lado coincido contigo porque la compañía pues actualiza el más mínimo sistema, pero el cerebro humano en los últimos 200.000 años no se ha actualizado. O sea, nosotros básicamente tenemos la misma mente de reptil que teníamos hace 200.000 años. Hoy en día estamos más sofisticados y nos gusta pensar que contestamos a las situaciones de manera lógica, pero en muchas ocasiones contestamos a las situaciones de manera emocional. Y esa es la mente de reptil de 200.000 años atrás, es la que está hablando ahí, ¿no? Pero a mí me causa duda el hecho de que quizás no te comenté esto. Yo trabajé 10 años en la Puerto Rico Telephone Company y primero trabajé en el departamento de ingeniería y luego trabajé en el departamento de mercadeo vendiendo sistemas de data y de voz. Entonces, cuando yo trabajaba allí, que te estoy hablando de los 80, la década del 81 al 90, ya para esa época los usuarios tenían lo que nosotros le llamábamos un class of service, que lo que quiere decir es que a través de tu instrumento telefónico, si tú eras una secretaria, tú podías hacer unas cosas y si tú eras el director del departamento, podías hacer otras. Entonces yo me pregunto, en una estación de computadora, no es lo mismo. O sea, la secretaria no tiene un class of service, un nivel hasta donde puede llegar y si va a meter la pata, pues la mete en pequeño y no tiene manera de meterla en grande. Sí, no, a la forma en que se debe configurar de la mejor práctica los sistemas de información hoy día es exactamente como tú acabas de describir, por roles, y que por el rol, ¿bien? Se llama el concepto de least privilege, que tú tengas el privilegio que solamente te concede la organización de acuerdo a la definición de tus tareas y roles. Y después que haya una separación de tareas. Por ejemplo, que la información a la que tiene acceso una secretaria no es la misma a la que tiene acceso un gerente y tampoco es la misma un supervisor y así sucesivamente por roles y por responsabilidades. Esa es la mejor forma de hacerla. Pero muchas veces encontramos por carencia de conocimiento, por vagancia, situaciones en donde ese principio básico de separación de roles no existe. Y entonces todo el mundo tiene acceso a lo que ve todo el mundo. Y entonces cuando un hacker malicioso logra penetrar en estos sistemas de información, hace fiesta. Pues hace fiesta. Y voy a hablarte un poquito de lo que está pasando hoy día en el mundo de la ciberguerra y de por qué esto se ha hecho tan popular y por qué ahora vemos, ahorita tú mencionabas en la introducción, muchos ataques. Ataques siempre han habido. Lo que pasa es que hoy existen los medios para darlos a conocer. Y adicional a eso, dentro del mundo de cibercrimen ha habido una gran evolución de cómo estas empresas operan.
Entonces hay una disparidad entre cómo estas empresas operan, las empresas del cibercrimen, versus las empresas de ley y orden y las empresas privadas de cómo entonces combatir esta situación. Y te voy a explicar lo siguiente. En un pasado, cuando se hablaba de malware, que tiene que ver con virus, troyanos, rootkits, yo me acuerdo que para allá para los años 80, cuando yo empecé en la Universidad de Puerto Rico, lo más común que se hablaban eran virus. Me metí un virus en la computadora, era una cosa. Entonces, quien creaba un virus tenía que haber sido un ingeniero en sistemas, una persona con un desarrollador que tuviera una serie de capacidades y una serie de destrezas en el área de programación y diseño y codificación. Entonces, era bien raro que tuvieras ese personal con esas capacidades, etcétera. En los años 2021, 2022 y ahora en el 2023, específicamente en el 2020, ocurre una revolución a nivel de los grupos de hackers maliciosos. Y es que con el boom del dark web, con el boom de tener lo que se conoce hoy día como un malware como servicio o un ransomware como servicio, es el concepto donde hoy día tú no necesitas tener un conocimiento técnico para poder adquirir una herramienta como esta. En un pasado, el malware, el virus, eso se encontraba ya en una esquina desconocida, pero cuando se abre el velo de tu poder acceder, por ejemplo, en el dark web o en el deep web, ¿bien? Para los que no conocen eso, pues nosotros vivimos y usted navega en la internet común y corriente, ¿bien? Usted prende su internet, prende Chrome, prende Edge, prende Firefox, prende cualquiera de esos buscadores y usted está navegando la internet del día a día. Pero paralela a ese internet existe una internet que se llama el Deep Web. Y es una internet que usted accede a través de otro browser que se llama Tor, por ejemplo. A través de Tor, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú accedes a ese mundo, tú estás accediendo al mundo del cibercrimen. Allá pasan otras cosas, ¿verdad? Porque muchas veces Tor es utilizado para países donde la democracia no es su fuente y ellos tienen una manera de entrar y conocer el mundo a través de Tor, porque en Tor existe un anonimato, tú no sabes quién está detrás de esa computadora. Le estoy haciendo este background para llegar y explicarles un poco. O sea, básicamente como actúa similar a un VPN, que tú estás en el VPN y el que está viéndote no sabe dónde tú estás de verdad. No sabe dónde estás. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un mundo donde los hackers maliciosos comienzan a intercambiar sus herramientas. Sus herramientas son los códigos. Y este grupo de hackers de Rusia se comunica con este grupo de hackers de otro lado y se comienzan a conocer en estos mundos y a intercambiar en esta comunidad códigos. ¿Bien? Y nace este concepto de los ransomware como servicio, que no es otra cosa, donde ya tú no tienes que conocer programación para poder comprar una herramienta como esta. Entonces, paralelo a ese mundo, existen las monedas digitales que antes no existían, las criptomonedas. Y con la criptomoneda, que detrás de ella hay cierto anonimato, tú puedes adquirir una herramienta como, por ejemplo, tú puedes comprar en el dark web una herramienta de un ransomware y ellos tienen un servicio al cliente, son bien sofisticados y tan elaborados como una empresa cualquiera, donde te dan servicio 24 horas, los 7 días a la semana. Una vez tú le compras, y esto es real, una vez tú le compras increíble el software, tú le dices, mira, pues yo estoy molesta con la empresa aquí en que yo trabajo, esto es un ambiente bien malo, esto es un empleado que puede ser un empleado interno que tiene un problema con la empresa y dice, pues mira, yo no tengo el conocimiento para hackearla, pero voy a comprar algo para hacerle daño. Bien. Esa es una de las amenazas más grandes en la industria hoy día, es la amenaza interna, ese empleado molesto, disruptivo, que tiene un problema, lo votaron y quiere atacar la empresa. Y tenemos casos de esa misma índole que trabajamos ahora mismo a nivel de la Corte Federal. Entonces, ese empleado entra en el dark web y dice, mira, yo voy a comprar ese ransomware y vale ese ransomware un Bitcoin, ¿verdad? Vamos a decir, un Bitcoin es equivalente hoy día a $16,000 más o menos. O puede costarme menos de un Bitcoin. Yo puedo comprarlo. Y compra esa utilidad. Esa utilidad viene, como te dije, con un paquete de servicio al cliente 24 horas los 7 días a la semana. Pero ¿de dónde obtiene, antes de llegar ahí, de dónde obtiene el wherewithal, como dice el americano,
para saber que eso existe y para llegar ahí, para saber que eso es lo que él tiene que hacer, porque digo, tú y yo, tú más que yo llevo en esto un montón de años, pero mi campo no es la ciberseguridad, mi campo es la comunicación, pero por lo menos sé que estas cosas existen. Pero Chencha es la que trabaja en contabilidad, que lo único que sabe es entrar a un programa y meterle unos datos. ¿Cómo sabe? O sea, ¿cómo llega de donde ella está hasta donde tú estás hablando? Excelente pregunta. Mira, nosotros hicimos un estudio donde tomamos 36 personas de Puerto Rico, divididas en personas que tenían low destrezas de navegación, bajos en conocimiento en cómo buscar por internet, cómo navegar, cómo encontrar artículos en internet. Y luego tuvimos uno que era medium, que conocían la navegación, sabían y se manejaban con la computadora bien, y gente de alto perfil que dominaban esos temas. Y esos 3 grupos de 12 personas cada uno les dimos un task. Le dimos una herramienta, le dimos la computadora, le dimos dentro de esa computadora una computadora virtual que adentro tenía Tor. ¿Bien? Y Tor es la puerta para entrar al mundo del Deep Web. Y le dimos una serie de instrucciones, le dijimos, mira, por ejemplo, en Tor vas a escribir ransomware. ¿Bien? Y me tenían que informar qué cosas encontraban cuando hacían esas búsquedas. Y se les daban unas distintas tareas. Y la meta dentro de este ejercicio era comprobar cuánto tiempo o cuán difícil era para una persona que puede ser mi mamá, mi abuela, después que se le dan una serie de instrucciones, dónde encontrar el ransomware y cómo comprarlo. Y entonces le damos, pues, por ejemplo, que escribían ransomware, porque cuando tú entras en el mundo del Deep Web es como entrar a Google, pero es el Google del Dark Web. Tú escribes ransomware y te aparece una lista de mercados. Te aparece una lista de, como si fuera un Amazon, pero te aparece una serie de mercados donde venden drogas, donde venden armas, donde se vende prostitución, donde se venden ransomware, donde se venden secretos de estados, entre otras cosas. Y entonces ese ejercicio lo estuvimos haciendo por una semana y al final, en el viernes, los usuarios volvían y teníamos un encuentro, los monitoreábamos y ellos expresaban sus experiencias. Los que tenían poco o ningún conocimiento en tecnología salieron muy sorprendidos porque con solo un par de instrucciones de dónde buscar ransomware, virus, troyanos, ellos mismos nos decían, mira, yo escribí esta palabra como ustedes lo dijeron y aparecieron estos enlaces. Y aunque no conocían tal vez la descripción completa de lo que estaban buscando, se dieron cuenta que era bien fácil. Porque nosotros le dijimos, mira, que si tú escribes la palabra droga, si tú escribes la palabra, por ejemplo, armas, ¿qué te sale? Y entonces ellos comenzaron a producir esa información. El objetivo de este experimento que hicimos fue precisamente identificar cuán rápido le era a una persona y cuán sencillo era encontrar ese tipo de información dentro del dark web. Eso fue un paper que nosotros publicamos en distintas revistas acá en Estados Unidos, porque lo que queríamos hacer, y eso lo investigamos en el 2018, fue la publicación por ahí, que todavía no había el boom de estos ransomware como tal. Entonces nos dimos cuenta que es bien sencillo. Tú entras como si tú estuvieses buscando en Google, escribes la palabra ransomware y ahí te va a aparecer una lista. Y luego entonces tú vas navegando dentro de ese mundo hasta encontrar un vendedor de ransomware que te venda. Claro, tú estás entrando en un mundo de... Donde realmente no sabes lo que estás haciendo. Exacto. Es como si yo te digo a ti, vete, cómprate una bureta y cómprate unos vasos y cómprate un bíquel y cómprate estos componentes y mézclalo y con eso vas a hacer, qué sé yo, una bomba casera. Pero eso no quiere decir que tú sepas lo que estás haciendo, a lo mejor te explota en la cara. Exactamente. ¿Qué pasa? Ahora, hoy día, el mercado de los ransomware es tan y tan accesible que aunque yo no sepa lo que estoy comprando, cuando compro ese producto obtengo una consola gráfica. En un pasado, los ransomware y los virus y los troyanos eran estrictamente sin interfase gráfica. Para que usted entienda lo que es una interfase gráfica, ahora mismo usted está sentado frente a su computadora y ve unos iconos bien bonitos y unos botoncitos que usted hunde y atrás le aparece la magia. Detrás de eso hay código. Detrás de esa magia hay códigos de 1, 0 y un montón de cosas más que conforman ese programa. Eso es lo que le llaman en inglés un GUI, un Graphical User Interface. Y entonces ahora
Pues es como yo entrar a una cuenta, entro, le doy clic y cuando doy clic aparece una imagen gráfica que me dice ¿qué tú quieres hacer? Pues yo quiero ejecutar este ransomware. Ah, pues dime, ¿dónde tú lo quieres ejecutar? Ah, pues yo lo quiero ejecutar, un ejemplo, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, aaa.com, por ejemplo. Ah, pues mira, dame esa dirección. ¿Qué tú quieres hacer? Yo quiero hacer tal cosa, ¿bien? Y entonces, asistido a ese proceso, abre un chat dentro de esa misma aplicación que tú, hay personas asistiéndote de cómo tú vas a hacer la configuración. Hay personas asistiéndote de dónde tienes que buscar y cómo tienes que buscar. Y tú no sabes quién es nadie de esa gente que están ahí. No, y ejecutas la información, ejecutas lo que te piden y ya. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque la economía del ransomware es una economía extremadamente billonaria. Bien, ¿qué quiere decir eso? Hay billete en el desarrollo de códigos maliciosos, hay billete en el desarrollo de esas herramientas. Y no solo que hay billetes, sino que el costo de crearlas es mínimo versus el costo de la ganancia que tengo cuando hago una extorsión. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo hoy día en Estados Unidos? Pues era eso que decía el FBI, ¿pago o no pago? Ah, entonces el gobierno se ha tenido que mover a penalizar y decir, mira, no pagues, porque si pagas estás estás Fomentando eso, claro. aumentando ese uso de esas herramientas. Pero las empresas decían, porque eso se aplica al tema de gobierno, el gobierno no puede pagar el ransomware, ¿verdad? Porque es prohibido por ley. Pero entonces las empresas privadas, pues como muchas de ellas no tenían la forma de levantarse de esos incidentes, y ahora le voy a llevar a un caso que ocurrió recientemente, que fue el ataque a lo que se conoce como el Colonial Pipeline, la Sí, línea pero de sí, Colonial en eso fue hace Texas. como 2 años atrás, más o menos. Eso fue hace 2 años atrás, y yo lo sufrí acá en Oklahoma, por ejemplo. Esa línea es un tubo que literalmente viene de Texas, cruza Oklahoma y sigue subiendo hacia New Llega a York. Nueva York. Y ese tubo, el acceso de la gasolina para ese tubo se vio interrumpido porque un grupo de Rusia logró penetrar los sistemas de información de esa empresa. Y te voy a decir cómo ocurre el incidente, porque todavía es más insólito. Pero antes que me diga, yo quiero, o sea, porque es que o sea, en esto hay un aspecto psicológico y hay un aspecto gerencial inclusive. Según yo entiendo, la parte operacional de una empresa, en términos de computadora, tiene que estar físicamente separada de la parte administrativa. O sea, si tú, qué sé yo, trabajas en recursos humanos y trabajas, qué sé yo, qué sé yo, en la cafetería, pues la computadora que tú tienes allí no tiene una comunicación directa con la que está en el pipeline. O sea, no hay un cable que lleve de una a la otra, por lo menos así que yo entiendo que debe ser. O sea, tú tienes que tener, como quien dice, dos sistemas de cómputo. Este es el que me opera la parte operacional y este es el que me opera la parte donde está la gente, la parte de la oficina, ¿no? Pero hasta donde yo, por lo que yo puedo ver, o sea, si yo puedo entrar por la cafetería y terminar apagando la parte que genera la gasolina, pues quiere decir que eso estaba mal diseñado. Sí, eso es lo que se conoce ya como la segmentación de redes. Y la mejor práctica en seguridad es la segmentación. Pero ¿qué pasa? Pero es física esa segmentación, o sea que Física y sencillamente lógica. no hay un cable que lleve de este sistema a este sistema, o sea que no hay manera, por más que tú quieras, de llegar de A hasta B, porque no hay un cable que interconecte a con B. Exacto. ¿Cierto? Física y lógica, eso es correcto. Pero, la forma en que se diseñe la red debe ser siempre segmentada. Pero segmentar redes cuesta dinero. Entonces lo que vemos en escenarios muchas veces es que las empresas no tienen sus redes segmentadas. Y tú te pudiese sorprender, empresas que generan millones de dólares en productos y ventas, el poco atención que le dan a ese segmento de decir, mira, pues yo voy a tener una red segmentada, no todo está en el mismo canal. Yo he tenido clientes donde la red está en la misma red de producción, está con la misma red de los usuarios finales, todo el Terrible. mundo está ahí, todo el mundo ve, y cuando entra un hacker a la red, pues entra y hace fiesta porque está todo en el mismo lugar. Así que... Entonces otra cosa que antes de llegar ahí también quiero que toquemos es que, según yo tengo entendido, las dos maneras
principales de tú protegerte de todo este tipo de cosas. Una es adiestramiento a la gente, el aspecto humano que hablábamos ahorita, y la otra es tú tener un backup constante. Pero, ¿qué pasa? ¿Que estas empresas no tienen backup tampoco? Bueno, lo que pasa es que sí, pero volviendo al tema de ransomware, la cultura cambió porque antes te extorsionaban si tú no tenías el backup. Tú no tenías el backup y yo te tengo que dar la clave de tú descifrar lo que yo te cifré, porque el ransomware lo que hace es que encripta la data, la cifra, de manera que cuando yo voy a buscarla no puedo acceder a ella, y esa data está en el hacker te dice, tú quieres acceso a ella, me tienes que pagar la clave. Entonces eso era la primera extorsión. ¿Bien? Entonces muchas empresas dicen, yo no te voy a pagar, quédate con eso, no necesito la clave porque yo tengo backup. Y las empresas que tenían backup levantaban los sistemas. ¿Okay? Pero ahora ocurre lo que se conoce la doble extorsión. Ellos se dieron cuenta de que las empresas se estaban poniendo al día y ahora voy a tener backup y voy a tener mis sistemas listos para que si me atacas, pues mira, lo que pierda de datos no sea mucho, quédate con él. Pero ahora las empresas de cibercrimen dicen, pues mira, si no me vas a pagar por el backup, no hay problema, no me pagues por él, pero págame porque yo tengo información crítica y privilegiada tuya y si tú no me pagas por ella, yo la voy a vender. La hace pública. Esa se llama la doble extorsión, ¿ok? Por eso estos grupos de hackers que reclaman notoriedad publican en el dark web las bases de datos de información que robaron cuando no le pagan ni la recompensa por descifrar la información, ni la recompensa porque me vas a tomar, no me vas a vender mi data. Ahora, o sea que básicamente te forman un lío, porque entonces está circulando por ahí información, qué sé yo, de seguro social, de tarjetas de crédito, de 40 cosas que tú no quieres que se sepan, algunas hasta más sensitivas que eso. Pero mira, eso es tan sencillo como resolver. Si yo tengo un sistema de información y yo soy el administrador, pues yo debo cifrar las bases de datos que contienen información crítica, lo que es información que es personal e identificable, como nombre, apellido, número de teléfono, seguro social, fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia. Todas esas cosas se llama información crítica personal porque si tú tienes 3 variables de ellas, si yo tengo tu nombre y tus 2 apellidos, no puedo hacer nada. Pero si tengo tu nombre, tus 2 apellidos, tu número de teléfono y tu licencia, puedo crear una identidad falsa. Entre más datos tenga de ti, más esa identidad falsa que cree tiene mayor, cuesta más en el dark web venderla, por tanto tienes mayor ganancia y a la misma vez es un poco más difícil de identificar que realmente te robaron la identidad. ¿Y entonces, qué pasa? ¿Que estas compañías tampoco cifran esa información? Exactamente. Cifrado cuesta. El cifrar una base de datos me cuesta, porque me cuesta por el volumen y el tamaño de la base de datos. Y te añade el procesamiento, me imagino también, porque ese el ¿cómo se llama? El paso de tenerla cifrada y descomprimirla, si le vamos a llamar así, o sea, convertirla otra vez en algo inteligible, eso es un proceso de un CPU que está haciendo un trabajo que si no es lo suficientemente poderoso se va a tardar más y todo ese tipo de cosas, ¿no? Supone que tú puedas cifrar la data viva, que está al momento, la data en tránsito y la data que está a rest, que está guardada. Entonces, mira dónde se escoge el problema mayor. Cuando yo voy a las organizaciones digo, mira, tú tienes un programa de clasificación de data. Programa, tú clasificas la data. ¿Qué es eso? Bueno, si tú clasificas la data, porque hay distintas formas de clasificarla, en data confidencial, data para tus ojos nada más, data sensitiva, data secreta, data top secret, que son típicamente a nivel militar, es el tipo de escalón, de tipo de clasificación de data. A nivel de empresas privadas, tú lo puedes clasificar como de dominio público, sensitiva y otra data que se ve pues importante, secreta para la organización. Cuando tú haces un sistema de clasificación de data, es mucho más fácil tú tomar la decisión qué necesito cifrar, porque cuando tú ya tienes clasificada la información, entonces sabes en dónde tienes que poner el dinero para cuidar la data. Porque tú no vas a clasificar un memo de las niñas escucha que está en la red, pero si puedes cifrar,
la información de seguro social o la información de proveedores que tienes en tu base de datos. Así que el problema inicial de las empresas es que no clasifican su información. Entonces dicen, pues yo quiero cifrar, cífralo todo. Pues cífralo todo, y si tú tienes un volumen de data X en giga, qué sé yo. Ajá, si tú eres Amazon, si tú eres Amazon, no. Eso cuesta un ojo a la cara. Exacto. Pues entonces volvemos al tema de cómo manejamos la data de ciberseguridad desde lo más básico. O sea, no me va a costar, qué sé yo, 50, 70, 80 mil dólares esa clasificación de cifrar, si yo sé qué es lo que tengo que cifrar. Entonces, volviendo al tema que ahorita me preguntaste sobre cuáles son las fallas de las organizaciones, no hacen clasificación de data. Podemos añadir ese tercero dentro de esa lista. No hacen una clasificación de información, por lo tanto, no sé qué tengo ahí. Y voy para atrás a otro tema más. Cuando tú le pides a mucha gente dentro de las organizaciones que yo he participado, tú tienes un inventario de activos. ¿Cuántas máquinas tú tienes? Bueno, ¿cuántos servidores tú tienes? Si tú no te sabes, si tú eres director de sistemas de información, y si tú de mente a mí tú no me puedes decir cuántos servidores tú tienes, y tú no me puedes decir cuántas máquinas tú tienes, si tú no me puedes decir cuántos usuarios tú tienes en una cuenta de correo electrónico, tú tienes un problema. Porque entonces tú no sabes tu inventario. Y si tú no sabes tu inventario, ¿cómo lo vas a proteger? No, y ahora con lo del Bring Your Own Device, o sea, el BYOD, o sea, tú llegas con tu iPhone allí o llegas con tu tableta iPad y te dan una clave y te metiste a la red, pues de momento ese teléfono se convirtió en un riesgo más, un riesgo nuevo, que no había antes. Pero, inventario de equipos es el otro problema. Me siguen preguntando cuáles son los problemas de las organizaciones. No sé el inventario de equipo que tengo, por lo tanto no sé qué cuidar, no sé cuántas cuentas tengo, no sé, pues no sabe. Entonces, probablemente oye, ¿y la actitud, el hacker malicioso sí sabe. ¿Y la actitud del empleado cuánto influye en esto? Porque después de todo, yo trabajo, qué sé yo, trabajo con JCPenney y no me tratan bien, aquello no es mío. Realmente no me importa un pepino angolo si lo hackean o no. Tú sabes, y ese empleado que está descontento se convierte en un riesgo también. Si esa es la amenaza interna. Mira, hay un estudio, yo soy catedrática porque yo trabajé muchos años en la Universidad de Puerto Rico. De hecho, empecé como profesora, tuve veintitantos años en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. Ajá. Y pues mi primer tal vez profesión o amor puede ser que sea la parte de investigación. Yo siempre he tenido eso en mí, me gusta investigar. Hay estudios que indican, por ejemplo, los seres humanos tienen distintos niveles de satisfacción en los empleos, ¿verdad? Y uno de ellos es el sentido de pertenencia. Cuando un empleado se siente que pertenece a la organización, tiene un sentido de fidelidad hacia la organización. Y ese sentido de fidelidad se traduce en una responsabilidad hacia proteger la información. Entonces, cuando el empleado no está satisfecho en ninguna de sus áreas, por ejemplo, no se le da mejoramiento profesional, no se le dan escenarios para que pueda ser exitoso dentro de su área de trabajo, no se le dan las herramientas, empieza a crearse esto que tú acabas de mencionar, donde el empleado, mira, poco le importa el manejo de información. Entonces tienes que ir trabajando un poco el aspecto psicológico del empleado. Yo he estado en organizaciones donde nunca se ha dado capacitación. Entonces, ¿cómo cambiamos? Porque esto no es una fórmula mágica que de hoy para mañana esto cambia. Tú tienes que ir haciendo un plan progresivo, poquito a poco, de cómo tú vas mejorando las condiciones de este empleado para que, oye, se sienta que pertenece a la organización y que te va a ayudar en este proceso de protección de información. Bien, porque mucha de la carga cae en nosotros como usuarios, pero si no tenemos el conocimiento y si no tenemos esos programas y esos paso a paso, jamás lo vamos a poder hacer. Y entonces, tú mencionabas ahorita de las reactivos. Muchas de las empresas hoy día son completamente reactivas. Sí. Me atacaron, ¿qué hago? Y ahí entonces te llaman, mira, tenemos esto, ¿qué hago yo? ¿Y tu plan de respuesta a incidentes? ¿Has hecho algún ejercicio antes? O sea, yo creo que a nivel de prevención estamos careciendo de herramientas de prevención porque las empresas no previenen los ataques, y si no lo previenen, pues estás reaccionando a la consecuencia de eso. De hecho, cuando yo estudié la maestría, yo cogí una de las clases que cogí de
Yo hice mi maestría en comunicación y una de las clases que cogí fue con el doctor Robert Kendall y fue la clase de campaña de comunicación, ¿no? Pero una de las cosas que yo aprendí con el doctor Kendall fue que él me dijo que cuando tú llegas a una empresa, la opinión de él, él decía, lo primero que tú tienes que preguntarle a tu jefe es si aquí sucediera algo catastrófico, ¿qué sería? Y con eso que te dice tu jefe, tú te vas a sentar y esas primeras 2 semanas que tú estés allí, tú vas a preparar un plan detallado de trabajo para esa crisis. Y tú la vas a meter en una gaveta. Y de ahí para abajo te dedicas a hacer tu trabajo. El día que explote ese lío, aquí está el plan. ¿Ves? Exacto. Tú estás preparado. No es cuestión de cuando explote la crisis, entonces vamos a ver qué hacemos. Sino que ya tú tienes ahí todos los detalles uno por uno. Este es el plan. Vamos a hacer esto primero, esto segundo, esto tercero. Y siempre él ponía de ejemplo que de hecho, eso fue aquí en Puerto Rico y quien se encargó de resolver eso fue otro amigo mío de comunicaciones. Yo no sé si tú te acuerdas cuando hubo una explosión en Merck, en Barceloneta, que murieron 2 empleados. No, Pues eso fue hace muchos años en Puerto Rico. El asunto fue que ahí había un relacionista público que era bien famoso aquí en Puerto Rico y cuando surgió esa crisis, ¿sabe lo que hizo? Se montó en un avión y se fue. Bueno, pero ese era su panic button. O sea, Pues, tenía una estrategia. Oye, tenía una estrategia. ¿Cuál era su estrategia? Irse. pues otro amigo mío que también era relacionista público, pues fue el que entró a bregar con esa crisis y pues tenía básicamente una estrategia que ya él conocía, pues esto es lo primero que hay que hacer, esto es lo segundo, etcétera, tú sabes. Pero aquel lo que hizo fue que cogió un avión y se fue, tú sabes. Mira, en la parte de sistema, tú debes tener un plan de respuesta a incidentes. Y debes tener dentro de ese plan, yo siempre recomiendo cuando lo diseñamos para nuestros clientes, me junto con personas como tú y le desarrollamos el plan de mitigación de comunicación de crisis. Porque me da gracia muchas veces cuando veo en prensa, cuando hay, por ejemplo, un incidente de seguridad como en Puerto Rico, que fue el tema de cuando hackearon, por ejemplo, al AutoExpreso. Ajá. Cuando les hacían preguntas a la prensa y ellos respondían, muchas de las cosas que ellos respondían, notaba sorpresa, notaba que no estaban preparados para contestar las preguntas, la información que daban no era correcta, ¿sabes? Entonces tú analizas y tú dices, esta gente no estaban preparados, no tenían un plan de comunicación. Entonces yo acostumbro a mis clientes, hacemos el plan de respuesta a incidentes, establecemos el grupo de respuesta a incidentes, traigo a la gente de comunicaciones que hacen los comunicados, cómo tú comunicas internamente la situación, cómo tú comunicas eso externamente. Ajá. Y cuáles son las herramientas que tú necesitas para solucionar. ¿Y cuáles son tus públicos? Porque a cada público le vas a dar una información diferente dentro de esos públicos que tú tienes allá afuera. No todo el mundo necesita saber lo mismo. No sabes la cantidad de gente que a mí me ha llamado en estos días con el tema de acueductos en Puerto Rico. Yo sé que mi data está allí porque yo fui cliente de acueducto. Entonces, ¿qué yo hago? Me pongo y digo, oye, ¿qué yo tengo que hacer? Porque yo sé que la data ya está comprometida. Bueno, te dijeron, cambia los passwords. Ajá, pero le dijeron, cambia los passwords y la gente fue corriendo al portal de Autoridad de Acueducto Caprilla se cayó. a cambiar los passwords. No, es que tampoco podían acceder al sistema porque todavía no estaba habilitado. Pero cuando te están diciendo que cambie los passwords, te están diciendo, oye, si tú tenías la cuenta de Gmail amarrada a esto, cambia el password que usaste en Gmail. Ajá. Si tenías, depende de la cuenta de correo electrónico que tenías, cámbialo, usa un password más complejo, utiliza otras herramientas. Yo tengo una herramienta de monitoreo de crédito, que la utilizo mucho, es de Experian, y utilizo y monitoreo mucho también MyFico, que es otra herramienta, y uso Credit Karma. Tú sabes, yo estoy pendiente porque tu seguro social está amarrado a tu historial de crédito. Entonces tú sabes si alguien utilizó tu data para hacer una compra. Uh-huh. Porque ¿para qué otra persona quiere tu número de seguro social si no es para hacer, tu número de tarjeta de crédito, si no es para hacer compras? Uh-huh. No es para ponerle una medalla. Pues entonces tú tienes que tener herramientas para monitorear eso. Y yo veo, en el caso de este ente, en Puerto Rico, esta entidad, que poco ha sido la información que le ha dado a su empleado, poco o ninguna información al público en general. Y la ley, por ejemplo, en Puerto Rico, DACO tiene un reglamento que dice que si tú sabes que fuiste víctima como empresa y como entidad de gobierno, de que hubo un flujo de información de tu base de datos, tú tienes 30 días para informarle al público general y darle soluciones. Ellos mismos violan sus propias políticas. Entonces, si fuera acá en Estados Unidos son más
diligentes, porque una vez una empresa escogida que se fugue la información, mira, no tardan ni 24 horas en que eso es público, en que tú recibes una notificación, tú recibes una carta, estos son los mecanismos que tú tienes que hacer. Yo nunca he visto ninguna ni por AutoExpreso, ni por Hacienda, ni por Autoridad de Productos Alcantarillados en Puerto Rico. Ay, Jesucristo. Pienso yo, tú sabes que ayer yo te comentaba que una de las cosas que yo hacía en la farmacéutica era buscar vulnerabilidades en los laboratorios de química, de quality control. Y pues la metodología era básicamente identificar los errores antes de que sucedan, ¿no? Yo me pregunto, no todos los hackers son malos. O sea, la palabra hacker no quiere decir que por definición ya tú eres malo. Por eso tú ves que yo uso hacker malicioso. Ok, pero la combinación de una y con la otra. Pero pienso yo, dentro de las cosas que tú haces, tú no podrías hacer un ejercicio de una empresa, digamos, y hackearle y decirle, mira, estoy metido en tu base de finanzas. Por si acaso te interesa saber que tienes una vulnerabilidad, ¿sabes? Estoy metido hasta, como quien dice, hasta el soco del medio, como decimos en Puerto Rico. Tú sabes. Mira, a eso es lo que nos dedicamos. Eso se llama hacker ético. Y lo hacemos. Eso es lo que hacemos todos los días. Pero tú no te puedes levantar una mañana y decir, voy a hackear la empresa Acme. Porque ya ahí estás entrando en ser un hacker malicioso, porque existen leyes y reglamentos que protegen sobre eso. Por eso, pero como herramienta de buscar negocio, si tú llegas donde una empresa en la que tú piensas que tienen vulnerabilidades, tú no le puedes hacer un acercamiento y decirle, mira, yo te voy a demostrar que tú tienes vulnerabilidades si tú me autorizas a hackearte. Y después lo hackeas y le dices, mira, estoy metido en tu departamento de finanzas, el seguro social tuyo es este que está aquí. Si media, tiene que haber un acuerdo entre mi empresa y la empresa que va a ser hackeada. O sea, yo, como te mencioné, yo no me puedo levantar una mañana y decir, voy a hackearte, porque me dio la gana. Ajá. Porque estoy incurriendo en un delito. Yo hago un acercamiento a la empresa a través de una serie de propuestas, o muchas veces las empresas me buscan, me dicen, mira, hackeame el sistema, hazme una prueba de penetración de red. Bien, pero es en común acuerdo, porque es un hacker, es un proceso de intrusión ética, donde hay unas reglas del engagement, unas reglas de cómo va a ser ese encuentro entre compañía A y yo. Bien, eso sí existe y eso se hace, eso se llama hacker ético. Como tú bien dices, la palabra hacker muchas veces se malutiliza, todo el mundo piensa que es malo, no. Los hackers no somos malos. Un hacker es una persona que tiene una habilidad para hacer una disrupción en sistema, o es una persona que tiene una habilidad para encontrar una solución a algo que ya estaba roto. El hacker tiene distintas definiciones. Pero cuando está hablando de un hacker que hace algo por una ganancia económica, o porque va a vender información, o por notoriedad, o porque está enlazado a algo de un impacto social, es un hacker malicioso, porque no tiene autorización para entrar en ese sistema. Ahora bien, hay empresas que tienen programas que se llaman Bug Bounty. Bug Bounty es un programa donde las empresas llaman a los hackers de todas partes del mundo y le dicen, mira, voy a soltar este producto, hackeenlo, y me envían la información, y el que me envíe la información y lo hackee, le vamos a dar una recompensa. ¿Bien? Eso se llama Bug Bounty. Las empresas que tienen esos programas, entonces tú sí puedes hackearlo, porque ya ellos voluntariamente están haciéndote la petición. Pero el que tú te levantes un día y digas, voy a hackear esto y le voy a decir, mira, tienes esto, ya es una violación de eso lo hacían antes mucho las compañías de computadora, por ejemplo, Microsoft y Apple y eso. Cuando sacaban un sistema nuevo, por ejemplo, traten de hackearme este sistema, tú sabes. Y entonces, pues, le sirve para hacerle lo que le llaman los parchos, o sea, tapar los huecos que tiene. Eso es correcto. Pero todavía se hace, o sea. Hablando de hackeo, o sea, antes, déjame ver cómo yo te pregunto esto. Primero que todo, yo he notado una variación entre los propósitos de penetrar un sistema. Cuando yo comencé en esto, yo comencé en el 84. Mi primera máquina fue la Mac aquella chiquitita que vendía Steve Jobs.
La Maxita vertical de 9 pulgadas la pantalla. Que se llama Macintosh. La Macintosh original. No se llamaba Mac, se llamaba Macintosh. Macintosh, esa fue mi primera máquina, yo la compré para hacer mi tesis de maestría, que casualmente después que terminé la tesis no la podía imprimir y me volví loco y llamo a Apple, tú sabes, y le digo, mira, ¿qué pasa? Que esta porquería tiene mi tesis allá adentro, ahora no la puedo imprimir, y era que el buffer que tenía era muy pequeño y no le podían mandar las 300 páginas a la tesis de un golpe, pues se volvía loca. Entonces el tipo me dice, mira, imprímete de la 1 a la 50, después te imprime la 51 a la 100 y así, y las vas bajando y ella las va a imprimir. Pero eso, claro, cuando a ti te sucede que tú no sabes nada de computadora, pánico total, mi tesis está allá adentro, ¿cómo la saco de ahí? Tú sabes. Exacto. Pues para aquella época, cuando a ti te daba un virus, el propósito de ese virus era destruir tus computadoras. O sea, básicamente hacer que no funcionara. Hoy en día, un virus puede vivir en tu máquina y tú no sabes ni que está ahí. Porque yo no sé si todavía eso será a thing, como dicen los americanos, pero hubo una época en la que se pusieron bien de moda los ataques DDoS. Y esos DDoS se basaban en computadoras que estaban comprometidas, que formaban lo que se llamaba un spam bot, que era básicamente un grupo grandísimo de computadoras, y venía yo y le decía a ese spam bot, yo era el hacker, le decía, mira, vamos a todos a acceder al servidor de Auriculvelo a la misma hora del mismo día. Y cuando llegan todas esas máquinas y lo tratan de acceder a la misma vez, lo que hace es que tu sistema se cae. O si te envío todos un email a la misma vez, pasaba también que el sistema se caía. Pero hoy en día ya yo no oigo hablar de spambot. Hoy en día lo que uno oye hablar es de ransomware. Tampoco oyes hablar de virus que destruyen sistemas como antes, que se te metía un troyano y te destruía todos los archivos. Cuando venías a ver lo que tenías ahí eran bits mezclados unos con otros y no tenían manera de reconstruir eso. Por eso era que era tan importante tener un backup. O sea que yo veo que esto ha ido evolucionando y se ha ido saliendo de la parte destructiva y se ha metido más en la parte de dinero. Porque después de todo, el que escribe un virus y te destruye la máquina no hace un peso. De la manera que está sucediendo hoy en día, lo que están buscando realmente es buscarse un billete. Eso es correcto. Como mencioné ahorita, la revolución del ransomware como servicio es precisamente tener un negocio. Estos son empresarios. Si tú lo ves en la definición de emprenderismo, ellos cualifican perfectamente. Tienen un sistema bien articulado. De hecho, el grupo de Hacker Conti, el año pasado se filtró mucha información de ellos a raíz de 2 empleados que se molestaron y ellos fueron los que filtraron los manuales de Conti. Conti es un grupo de hackers de rusos donde diseña los ransomware más nefastos o más duros de combatir, y ellos tienen un sistema donde tienen gente de mercadeo, tienen gente de recursos humanos, tienen codificadores, desarrolladores, tienen penetration tester, tienen reclutadores, y entonces ellos se publicó y se filtró en el dark web mucha de la información de ellos, y con eso pudimos aprender lo organizado que es el crimen, del cibercrimen hoy día. Típicamente y todos ellos, de una u otra manera, están amarrados either a una causa social o a un beneficio económico. En un pasado veíamos muchas causas sociales, hoy estamos viendo algunas causas sociales de hackeo, grupos contra la guerra de Ucrania, entonces hackean empresas relacionadas a Rusia, entre otros, y vemos ese cibercrimen muy popular por temas ideológicos. También vemos, no creas que todavía también existe temas de destrucción de información por el mero hecho de llamar y decir la notoriedad. Lo entré en este sistema y lo destruí, y los hackers maliciosos, entre más notoriedad tienen, más famosos son, más famoso requiere es igual a dinero, más oportunidades de desarrollo y de ganancia tienen cuando tienen notoriedad versus cuando no la tienen. Por eso tú ves que muy abiertamente cuando se hackea algo lo publican, mira, fui yo fui el que hice eso, para ganar esa notoriedad. O sea que sí, todavía existe ese fenómeno y ese reto que existe. Pero de hecho, yo he leído que hoy en día el hecho de poder hackear una empresa depende más de factores
people factors, o sea, factores psicológicos, si le podemos llamar así, que de factores tecnológicos, porque primero que los sistemas se han vuelto tan robustos. Tú te pones a buscar, por ejemplo, Apple, Windows, todos estos sistemas corren sobre una base de Unix. Por lo menos Apple corre sobre una base de Unix y se han tornado básicamente impenetrables. Y encima de eso, pues tienen, ¿cómo se llama? Sistemas de estos antivirus que los hacen más impenetrables todavía. Entonces, la única manera de tú lograr entrar, en lugar de querer hackear el sistema, es hackeando la mente del usuario. Porque entonces, a través de un phishing, por ejemplo, yo logro que tú me des la contraseña que yo necesito, porque es más fácil obtenerla de ti que obtenerla rompiendo el sistema. Tú sabes, breaking in. Bueno, difiere un poquito en el tema de que son impenetrables, porque si fueran impenetrables no tendríamos lo que tenemos hoy día. Todos los sistemas tienen unas fallas por diseño. Y la falla por diseño viene porque quien diseña el sistema es un humano, y muchas veces la presión del dueño del sistema de que el desarrollador publique, y entonces no hay cuidado en el desarrollo de código seguro, por eso tenemos esas situaciones. Pero sí coincido contigo, si yo voy a hackear un sistema, la estrategia que yo uso siempre, Orlando, yo siempre me voy por el lado más débil, que es el humano, y voy creando escenarios como phishing, como bien tú mencionas, porque por algún lado tengo que entrar. Y la llave principal es cuando este usuario que no conoce y le envío un phishing, que detrás del phishing hay un código para yo poder acceder al sistema, él le da clic. Entonces, la primera línea de defensa siempre, para mí, siempre es el ser humano. El ser humano y el factor que tú acabas de mencionar de la psicología, porque ¿por qué hacemos clic? ¿Por qué tú le das clic a algo por más que se te explica, por más que tomas talleres? ¿Por qué se le hace clic? Pues mira, es porque se apela a ciertos sentimientos, a cierta emoción del ser humano, que es lo que se conoce hoy día como el hackeo de la amígdala. Y el hackeo de la amígdala es ese proceso donde hoy día la psicología y la tecnología de hacking se juntan para crear perfiles de cómo hackear al humano. Esa es la mente esa es la mente de que yo te decía ahorita de lagarto. Básicamente el lizard brain, que es la amígdala precisamente, es la parte más primitiva del cerebro. Mira, nosotros estuvimos haciendo unas pruebas autorizadas para una empresa. Entonces, nosotros creamos un ejercicio de phishing para uno de los VP de la empresa. Entonces nosotros llamamos a la empresa y hablamos con la secretaria, obviamente haciéndonos pasar por un vendedor X. Y la idea del ejercicio de ingeniería social era enseñar a los empleados, eventualmente, obviamente hicimos un video y le enseñamos a los empleados en dónde fallaron, pero queríamos saber información de este VP y al llamar a su secretaria, la conversación tornó en, pues somos unos vendedores, teníamos una cita con él, lo estamos buscando, ella nos dice, mira, él está de vacaciones, pero va a estar en este torneo de golf, le gusta el golf, sí, le apasiona el golf, y entonces desarrollamos un ejercicio de phishing donde hicimos varios ejercicios, uno era elementos de golf, promociones de bola, de palitos de golf, equipo gear de golf. Y el otro era, sabíamos el evento en el que iba a estar él, fotografías del evento, etcétera. Y detrás de cada una de esas fotos había un código que cuando él daba clic en la imagen se ejecutaba y podíamos saber entonces infiltrarnos en su máquina y conocer sus patrones, estaban buscando su user y su password para así poder acceder a los sistemas de información. Y desde el momento en que lanzamos la información, fue tan fácil que la persona diera clic en el golf, en las fotos del golf, porque el correo estaba diseñado precisamente para apelar el sentimiento de que a él le gustaba el golf, para verse él que participó en ese evento. Me acuerdo bien que había una parte que decía para que busque fotos cuando tú participaste, y él participó y le daba clic buscando la foto. De nuevo, tú tienes que hacer un proceso de conocer a este usuario para poder hacerle ese tipo de ataque. Pero muchas veces la gente cae
cosas tan tontas como te ganaste este carro, te ganaste esto. Yo siempre digo a la gente, mira, si es tan bueno como para ser cierto, no es cierto. Bueno, es increíble que en pleno 2023 el príncipe de Nigeria todavía sigue cogiendo gente. Yo no lo puedo Porque creer. de nuevo, el hackeo a la amígdala es eso, o sea, el hackeo a la amígdala la amígdala es donde tú procesas la información en tu cerebro, y cuando se hackea es que tú entraste en un estado de emoción demasiado fuerte, una histeria que no piensas. Y al no pensar, ¿cómo yo hago un trigger a ese pensamiento? Pues mira, ¿cuáles son las líneas que nos enseñan en las academias de hacker y en las academias de tu poder manejar el ser humano? 1, se te va a cerrar la cuenta en 24 horas si no contesta. Es urgente. Lo amenaza, si usted no hace esto, le vamos a mediar la policía o va a tener un proceso legal, etcétera. Cuando tú le creas a la gente el sentido de urgencia, cuando tú le creas a la gente el sentido de escasez, cuando tú le creas a la gente, tiras el nombre de una figura de autoridad, y piénselo usted, póngase en esa posición y analícelo. Cuando alguien lo llama y le dice, mira, tengo a tu sobrino o tengo a tu hijo aquí, y a lo mejor el hijo tuyo salió para el mall, o está lavando el casco al lado de tu casa, pero cuando te dicen que tienen pertina, tengo aquí el hijo tuyo, que me mandes tanto chavo, tú entras en un estado de frenesí que te bloqueas y actúas sin pensar. Eso es lo que sucede cuando hackeamos al humano. No, y lo otro es que eso se basa en un principio probabilístico, porque a lo mejor tú haces eso conmigo, que brego con esto todos los días, y a lo mejor no te funciona, pero si se lo hace a 10 personas, de los 10 uno va a caer. O sea, 9 van a caer, uno no va a caer. Pues por eso te digo, en una empresa que tiene tanta gente, pues van a haber unos que no caigan, pero van a haber un montón que sí. O sea, las probabilidades te favorecen. Hubo una modalidad en Puerto Rico de llamar y decir que tengo a esta persona aquí, en este caso iban a Walmart, porque Walmart todavía ofrece el servicio de enviar dinero por money, servicio de envío de dinero. Entonces la gente iba a Walmart y entonces enviaban los chavos para que liberaran a la persona, y decía uno, pero ven acá, si es que la persona, llámala, pues antes de que envíen los chavos, llama, mira, ¿tú estás bien? Mira, Pero que me llamaron. eso es una. Y otra cosa es que, por ejemplo, en tu círculo familiar, asumiendo que tú, qué sé yo, tú tienes tu esposo y 2 hijos, digamos, pues establecen un panic word, una palabra de pánico. Y cuando te dicen, mira que tengo a tu hijo aquí, le dices, sí, dile que te dé la palabra de pánico. That's it. Sencillo. Si no la sabe, eso es embuste. Exactamente. Tú sabes, y estos correos, por ejemplo, que te llegan de Amazon y qué sé yo, de PayPal, mira, tú lo que haces es que te metes tú por el buscador y llegas a PayPal o los llamas por teléfono. Yo tengo de toda esa gente, yo tengo los números de teléfono, porque llevo tantos años recibiendo email de este tipo así de phishing, y yo lo que hago es que cuando me parece que lo miro y lo miro y lo miro, y yo digo, ¿de esto será de verdad? Pues lo que hago es que llamo y le digo, mira, tú sabes, estoy recibiendo un correo así, ¿eso es verdad? No, eso no es verdad. Ok, perfecto, y ya está. Exactamente. Llamar. Estos días he estado recibiendo mensajes de texto de Netflix indicándome que la cuenta y yo también. está bloqueada. Ajá. Y cuando veo el URL no tiene ninguna relación con Netflix. Ajá. Y el consejo que tú acabas de hablar es correcto. Pues mira, lo recibí el texto, no le doy clic ahí. No, yo voy a una computadora, abro mi cuenta de Netflix, voy al área de la tarjeta, verifico. Mira, está vigente, pues este mensaje no es correcto. Es correcto. basura. Lo descarto. Yo creo que es un tema de cómo nosotros, porque ahora la tecnología, como nosotros la usamos, ya no solo me afecta a mí como persona, como un ente que trabaja para un individuo, para una compañía. La tecnología la tengo yo en casa, me va a afectar a mí directamente. Ya viene en el tema personal, ¿no? ¿Cómo yo protejo mis datos personales? Porque la gente decía, no, eso de hacking, eso pasa más que en las empresas, a mí no me va a pasar. Pero yo tengo casos de personas que le han robado su información personal, que le han robado sus cuentas, le han hackeado los sistemas de la casa. Por ejemplo, ahora que no lo hemos tocado, pero el tema de las casas inteligentes, la utilización de Alexa, por ejemplo, en las casas, para ya sea abrir
a prender la luz. Yo no la quiero ni regalar y sin embargo mira, te digo, yo tengo un amigo que hace un podcast también y un día cuando salió Alexa, él me llamó para entrevistarme, para preguntarme que qué yo pensaba de Alexa y yo le dije, yo no lo quiero ni regalado, porque el problema es que Alexa, hoy en día tú tienes sistemas que te convierten de voz a texto. Y cada vez que tú le dices algo a Alexa, eso lo convierte en texto y eso va a parar a algún servidor en algún sitio. Y Amazon te tiene retratado. Todo lo que tú dices en tu casa, Amazon lo sabe. Y por eso es que después tú estás hablando con tu esposa, qué sé yo, de un juego de palos de golf y te empiezan a llegar promociones de golf. Y tú dices, ¿por qué? Pues porque estaba hablando con tu esposa de palos de golf y Alexa lo sabe porque Alexa está escuchando todo el tiempo. Eso es así. Entonces, Alexa ya viene integrado, por ejemplo, en casas inteligentes, viene integrado en automóviles hoy día, viene integrado, por ejemplo, los IoT, que es la Internet de todas las cosas, los dispositivos como neveras inteligentes, televisores inteligentes. Entonces, en el día a día nosotros, ya no solo es mi trabajo, ahora yo en casa, por ejemplo, te hablo de muchos de nosotros que colocan cámaras en su casa, porque antes con tú poner un sistema de cámara en tu casa eso era muy costoso, pero ahora te vas y te compras, no, yo tengo 2 o 3 camaritas que las pongo en casa, yo tengo las lámparas que yo las prendo de mi celular y las apago, y todo eso está en la internet. todo eso está pegado. Entonces, antes tú no necesitabas tener elementos de tanta seguridad en tu casa, tú ponías tu modem o tu router y ya está, pero ahora hay que ponerle firewall a la casa, a los equipos que tenemos en casa y programarlo. Tengo que tener herramientas de monitoreo de mis chicos, de control parental. Ayer estaba yo hablando con alguien en la internet y yo digo, en estas cosas hay tanta ignorancia. Estaban hablando, y esto es un caso interesante, estaban hablando de un viejito que tiene Alzheimer. Entonces estaban preguntando, porque se le había perdido ya un par de veces el viejito, que qué podían hacer para saber dónde estaba el viejito todo el tiempo. Entonces yo le contesté y le digo, tú le puedes poner un AirTag y lo ves en el iPhone, ves el viejito todo el día. Pero el problema es que eso tiene connotaciones legales, porque la gente, aunque estén enfermos, retienen sus derechos civiles. Exacto. Y eso quiere decir que ese individuo tiene un derecho a la privacidad, aunque esté enfermo, aunque esté incompetente, como quiera la ley dice que él tiene un derecho a la privacidad. En eso es que se basa IPA, por ejemplo. Pues entonces tú no le puedes poner un AirTag al viejito, porque sí, desde un punto técnico funciona, pero desde un punto legal es ilegal, por ejemplo. Sí, no, concuerdo contigo. Y entonces ahí entran unos temas de quién es el tutor. Hemos visto casos muy parecidos a ese que tú acabas de mencionar. El AirTag, que lo traes a colación, es de nuevo otra herramienta muy, muy interesante donde tú puedes rastrear todas las cosas. Yo le pongo a mis maletas. Hay gente que se le han puesto a la mujer para saber dónde está dentro de la cartera, se lo pegan. Yo tengo un AirTag a mi maleta cuando viajo, le tengo un AirTag a mi bicicleta y algunos artículos en la casa y veo muchas veces, ¿verdad? Para hacer ejercicios acá de uno investigar la relación de ellos con el teléfono, dónde están, todo eso es data, información. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dejas tu red abierta? Entonces, al tener tu red abierta en tu casa, pues, oye, estás abriendo las puertas para que venga cualquiera por ahí y hackee tu cuenta y entre a tu casa y monitoree. So, yo creo que el tema de ciberseguridad se ha vuelto extremadamente relevante, no solo en el aspecto de trabajo, sino en el aspecto personal y también para cómo nosotros manejamos la información de nuestros chicos. Pues todos los juguetes hoy día vienen para que tú los conectes a internet. Si le compraste un peluchito y el peluchito a lo mejor se conecta a Wi-Fi porque entonces el peluchito habla, entonces pues, le está conectado a la red. Peluchito escucha también. También, o sea, tienes que tener cuidado y tienes que tener una higiene de seguridad. Y es una higiene básica, que contraseñas seguras fuertes de más de 8 a 12 caracteres. De eso te iba a hablar. De eso te iba a hablar, porque yo de hecho yo soy un exagerado en estas cosas. Yo uso contraseña de 25 caracteres. No, pero es que no y esas contraseñas tienen letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. No, ya tú te fuiste por el borderline. No, eso es too much. Y esas contraseñas yo las administro a través de un password manager, que a su vez tiene una contraseña fuerte, pero solamente de 8, porque el cerebro no me da para tanto. Así que a través de esa de 8 yo entro a todas las de 25 y el password manager es el que me las controla. Y aparte de eso, en los sitios críticos tengo two-factor authentication, que tengo que entrar por el celular y meter la clave que me envía Google,
para que eso funcione. De lo contrario, no me deje entrar como quiera. Pero la pregunta mía es, ¿cuán conocido es esto? ¿Y cuán respetado es esto? Porque a mí lo que me preocupa con todas estas cosas es que tú y yo sabemos que todas estas cosas a lo mejor funcionan, pero la mayoría de la gente por ahí todavía ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la más popular año tras año. Cuando tú te buscas en la internet y dices, ¿cuál es el password más popular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿No aprenden? El consejo que tú acabas de hablar es la mejor práctica. Ahora, tener una bóveda o manejo de contraseñas es bueno, pero también hemos visto que han sido hackeadas esas bóvedas. Y esas bóvedas de contraseñas, cuando las hackean, pues hackeas todas tus contraseñas porque todas están allá adentro. Claro. Nada infalible, pero debemos tener una buena práctica de 8 a 12 caracteres, combinaciones de mayúsculas con minúsculas y caracteres como asterisco, signo de número, entre otras cosas que uno se recuerde fácilmente, porque si la pones muy larga puede ser entonces que las tengas que escribir, y al escribirla pues ya añadiste un riesgo. Tener una contraseña diferente para cada servicio, que no siempre se recuerda uno de todas ellas. Por eso el Password Manager es muy importante. El segundo factor, lo que tú acabas de mencionar del Two-Factor Authentication o el Multi-Factor Authentication, es muy importante también. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces cuando accedo a un lugar donde típicamente no accedo, él me envía una notificación con un código, ese número de código lo pongo y entonces ya puedo acceder al servicio. Así que complejidad de las contraseñas, utilizar el multifactor de autenticación y tener una bóveda son prácticas básicas muy importantes, sencillas de hacer, que te ahorrarían mucho tiempo y dinero a la larga. Y claro, no podemos dejar la conversación sin hablar del elephant in the room, como dicen los americanos, ChatGPT. Wow. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que uno de estos muchachos creativos combine ChatGPT con el asunto de hacking y lo utilice para hackear el sistema? Porque déjame decirte cuál es mi opinión de la inteligencia artificial. Yo en esto coincido 100% con Woz, el que era socio de Steve Jobs, Wozniak. Woz dice que la inteligencia artificial no existe. Y yo coincido con él, para mí no existe. La inteligencia artificial lo que realmente es la aceleración de sistemas de cómputo. O sea, llevarlos a un punto donde son instantáneos. Pero inteligencia va mucho más allá que eso, porque para tú tener inteligencia, tú tienes que tener imaginación, por ejemplo. Y yo no conozco ninguna computadora con imaginación. Ni que entienda, por ejemplo, el olfato, ni que entienda, por ejemplo, el amor, ni que entienda, por ejemplo, el arte. Bueno, el arte sí, los otros días había una por ahí que pintó un cuadro, pero lo que hacía era repitiendo los trazos de Miró y de todos estos artistas famosos, pero realmente, o sea, tú tienes que tener un elemento creativo para que exista la inteligencia, y estos sistemas carecen de eso. Estos sistemas lo que han hecho es vaciar la internet dentro de un gran servidor, y a base de eso, pues combinar distintos elementos instantáneamente y te contestan algo que a ti te parece coherente y te parece sensato, pero realmente esa información ya existía en algún sitio. Yo lo que hicieron fue traerla, lo cual de por sí trae un problema de derechos de autor. Ese es otro problema y otro tema, y de eso se puede hablar un día entero. Pero eso no quita que un hacker de esto te coge ese sistema que técnicamente acelera la computación, si le podemos llamar así, y lo combine con técnicas de hacker para hacer por ti lo que tú haces 1000 veces más rápido de lo que tú eres capaz de hacerlo. En noviembre 2022 salió el OpenAI, que fueron los que le dieron release al ChatGPT. Eso fue en noviembre 2022. En enero 6, 2023, se registró por primera vez a través de un estudio que hizo la compañía Checkpoint. Checkpoint desarrolla firewall. Identificaron un malware que se llama InfoStealer, y InfoStealer fue desarrollado con ChatGPT, y ese malware es un phishing, se envía a través de un correo electrónico en forma de phishing, y lo que hace es que cuando se ejecuta permite acceso remoto al sistema en donde se ejecutó.
Okay. El proceso que llevó a cabo el hacker malicioso para crear el malware que se llama InfoStealer se publicó, como bien te dije, en enero. Se publicaron las instrucciones en el dark web de cómo usarlo y ya hay varias vertientes de ese mismo malware utilizando otros elementos de inteligencia artificial para crear otros malware. Así que la respuesta a tu pregunta sería entonces que no tardaron ni 2 meses en desarrollar malware. Entonces ya vemos, todavía la gráfica no está muy grave, ya hemos visto entonces un depuntar del uso del chat GPT para crear códigos maliciosos de robo de información. La contraparte de esto es entonces que las empresas de desarrollo de software de ciberdefensa entonces están incorporando elementos de ChatGPT para contrarrestar este tipo de malware. Todavía falta mucho por ver y desarrollar en esa área. Yo creo que nadie esperaba el impacto que iba a tener el ChatGPT. Nadie lo imaginaba. Y por eso recientemente salió una carta de Elon Musk y otros importantes personas dentro del mundo de tecnología, como pidiendo, oye, detenga un poco el tema de los desarrollos, que yo no creo que le vayan a hacer caso en temas de que la gente se detenga. Ni tampoco es bueno. Ni tampoco es bueno, porque yo pienso que si tú, vamos a decir, tú eres ética, yo soy ético, y decidimos que lo vamos a detener, pero los chinos no lo van a detener. Los rusos no lo van a detener. Entonces, si tú te detienes, lo que vas a abrir la puerta para que ellos te saquen ventaja. Exacto. La inteligencia artificial lleva muchos años de desarrollo, eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo es yo creo que se ha dado en el ambiente perfecto, es como la tormenta perfecta. Esto es una tecnología que ha venido desarrollándose hace muchos años y ya tiene el ambiente perfecto para despuntar como está depuntando ahora. Hemos lidiado en un pasado con temas de los usos éticos de esta tecnología y la programación ética. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en varios comités de ética de distintas compañías que estaban desarrollando tecnologías utilizando inteligencia artificial, y también tuve la oportunidad de participar en una investigación que se realizó a un software que se hizo en Estados Unidos, donde ese algoritmo principalmente basado en inteligencia artificial era el que se utilizaba para determinar, lo utilizaban en el sector de social services para determinar en dónde tú ponías a personas que no tenían hogar, ¿verdad? En qué áreas tú las ponías. Se utilizaba también en corrección, para calcular las penas que ibas a otorgar en las cárceles. Y luego de varias investigaciones que se le hicieron a esos algoritmos que fueron desarrollados por la misma compañía, sale a la luz que esos algoritmos tenían un bias. Estaban eran un poco racistas, ¿no? Y qué extraño. Eran más sesgados hacia penalizar más hacia latinos, penalizaban más hacia personas de color, penalizaban más hacia personas de sectores étnicos diferentes a lo que fueran los blancos. O sea que seguían los criterios de un ser humano blanco, lo diseñó un blanco. Eso es así. Entonces eso dio pie al desarrollo de un proceso de legislación que ahora mismo está corriendo en distintos estados, de cómo nosotros vamos a regular el uso de esta tecnología, que es lo que ahora mismo está en tema de conversación, ¿no? ¿Cómo regulamos y cómo trabajamos los aspectos éticos de esta tecnología? Porque quien la crea, pues es un ser humano. O sea, esto no nace silvestre por ahí. Lo crea un ser humano que tiene unas bias, que tiene una serie de criterios, y cuando programa para eso. Y el debate hoy día, yo creo que debe ser que hay que traerlo de nuevo a la luz pública, es el uso ético de estas tecnologías. ¿Cómo lo balanceamos? ¿Cómo lo regulamos? Y yo creo que todavía nos falta mucho por qué trabajar en esa área. Pero de nuevo, realmente tú que llevas muchos años en esto, ¿tú catalogas eso como inteligencia basándonos en los criterios que yo te estaba hablando de Wozniak? O sea,
realmente, o sea, la inteligencia que exhibe un ser humano, tú y yo, va mucho más allá de computar. O sea, nosotros tenemos unas cualidades o unas virtudes, o como tú le quieras llamar, que trascienden el mero computar, el mero pensar. O sea, nosotros tenemos imaginación. O sea, tú puedes crear algo de la nada, algo que no existe. ChatGPT no puede hacer eso, porque ChatGPT se tiene que basar en la información que tiene. Por ejemplo. Mira, el reto en el ChatGPT, por ejemplo, es qué tú le preguntas, cómo tú le preguntas, qué comandos tú haces para que él reaccione ante ti. Y apoyándonos en esa definición, definitivamente es una herramienta más, ¿no? Es correcto. Yo lo tengo en la máquina, lo he utilizado, por ejemplo, para hacer videos de YouTube. Le digo, dame 10 titulares creativos sobre este tema. Oye, bien bueno. Te da tú sabes, te da unos titulares pero tú tienes que saber cómo preguntarle y qué preguntarle. Claro. Y ahí es donde viene cómo nosotros la utilizamos, qué tipo de preguntas hacemos, cuáles son las destrezas que nosotros tenemos que desarrollar para interactuar con esta tecnología. Uno de los retos del deepfake es cómo lo identificamos. Entonces, una de las cosas que el deepfake todavía no ha logrado emular es el movimiento de los ojos naturales que nosotros tenemos, humanos. Cuando tú creas personajes artificialmente creados o sintéticos, que se llama synthetic media, personajes de synthetic media, es que tú creaste esta persona utilizando una inteligencia artificial, que tú la ves y dices, mira, parece un ser humano, pero cuando tú le pones, presta atención, el movimiento de ojos. El NLP que le llaman, la programación neurolingüística, no tiene nada que ver. No tiene que ver los pelitos cuando se te mueven. Entonces, esas son cosas que todavía la tecnología no ha logrado emular y nunca la va a lograr. Entonces, ahí nosotros ya se han desarrollado una serie de reglas de cómo nosotros podemos identificar cuando algo es falso y cuando algo es real. Yo lo que sí, mi mayor temor hoy día es que 95-96% de lo que vamos a estar viendo en las redes sociales, en internet hoy, es contenido sintético. Es correcto. Contenido sintético es un contenido desarrollado por una máquina, noticias falsas, blogs, comentarios, Twitter, bots, todas esas cosas van a ser desarrolladas por esta tecnología. De hecho, y el reto es... Déjame extrapolar eso que tú estás diciendo para de verdad meternos en el pantano. Hace como 7 o 8 años atrás yo escribí una entrada para mi blog que se llamaba Soy del 1%. Y esa entrada yo la basé en un artículo que publicó la gente de Wikipedia. Wikipedia decía que en la internet 91% de lo que existe es regurgitated content. Solamente 8% es original. ¿Y cómo es la cosa? 1% es creado original, 8% es regurgitated y todo lo demás es básicamente basura. No me acuerdo bien cómo ellos lo explicaron, pero el asunto es que eso era hace 8 años. Hoy en día es terrible porque hoy en día tú te metes, como tú dices, la mitad de lo que tú te encuentras en la internet es generado por ChatGPT. Y tú sabes, tú dices, pero y entonces eso es como un sifón que básicamente lo que estás es repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no crecemos, no evolucionamos porque, por lo que te decía ahorita, porque ChatGPT no tiene imaginación. La reto aquí es nosotros que consumimos esa información, si tenemos las destrezas para distinguir entre lo que es real o lo que no es real. Y ahí es donde está mi mayor preocupación a nivel de nosotros como personas, a nivel de nosotros como humanos, como seres dueños de esta sociedad. Si nuestros muchachos hoy día, y aún mucha gente de nuestras generaciones, realmente tienen las destrezas y habilidades para detectar cuando una noticia es falsa, cuando es una noticia que están mal informando, si realmente me voy a comer el cuento de que eso es verdad y las repercusiones que eso trae en nosotros, en la sociedad, que todavía eso no se ha hablado, eso no se ha trabajado, eso no se ha... O sea, se ha mencionado algunas cosas, ¿no?, del impacto que esto puede tener en nosotros, pero, por ejemplo, a nivel de la academia, yo sigo preguntándome, ¿estamos empoderando a nosotros, los ciudadanos, a que entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que a la misma vez sepamos cómo reaccionar y de separar, analizar? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo doctorado, una de las cosas principales que decían sobre la investigación es que tú buscas la fuente original para tú citarla.
Y tú ibas entonces, tenías que ir a las bibliotecas, a los journals, y entonces utilizar esas fuentes de información para tú elaborar tu proceso. ¿Cómo tú sabes a dónde voy a investigar y cómo voy a corroborar la data si toda la data que me está produciendo produce una máquina? Hay unas iniciativas, por ejemplo, que se han estado discutiendo. Putin, por ejemplo, ha manipulado mucho a través de los deepfake, a través de distintos algoritmos, el erradicar muchas de lo que es la opinión pública hacia Rusia, igual que hacia Alemania, queriendo erradicar por completo la matanza que hubo perpetuada por Alemania contra los judíos. Entonces, el borrar la historia, ¿no? A través de estos mecanismos, de nuevo, generando noticias falsas. Tú dices, wow, y creando estos personajes que tú los creas digitalmente. Llega un momento entonces que estamos consumiendo todo esto y no estamos pensando y no estamos analizando, y yo creo que ese es uno de los mayores riesgos que estamos enfrentando hoy día, y que no veo mucho movimiento, veo mucha aceptación de lo que estamos utilizando con la inteligencia artificial a través del chat GPT, pero no veo la conversación sobre la ética, el impacto social, las herramientas para detectar qué es cierto, qué no es cierto. O sea, yo creo que hay un momento que tenemos que empezar a ver esas discrepancias y analizarlas, ¿no? ¿Tú sabes lo que yo pienso? Yo pienso que hay un gran elemento de vagancia. ChatGPT llegó y la gente lo vio como una manera de yo obtener algo sin hacer nada. Eso es cierto. Sí, porque tú le dices a ChatGPT, escríbeme un artículo de 3.000 caracteres sobre este tema y más o menos dale un tono jocoso, dale un tono jovial o lo que sea, y él te escribe el artículo, tú lo levantas de ahí, lo pusiste en tu blog y se fue y no hiciste nada. Tú sabes. No tuviste que pensar sobre todo, tú sabes, Dios libre. Y entonces, pues se presta para eso. Yo, por ejemplo, ayer estaba pensando, ChatGPT, ok, lo diseñó una compañía, me imagino yo que americana, supongo. OpenAI. Ok, bueno, OpenAI, pero ¿quién está detrás de OpenAI? ¿Serán hindúes o serán americanos? ¿Quién? Son americanos. Sí. Pues entonces, el ChatGPT que tú y yo utilizamos, si lo fuera a utilizar un musulmán, ¿le sirve o tiene que haber un ChatGPT que piense como los musulmanes? No, de verdad, porque la psique, o sea, la forma que yo pienso incide sobre la manera que yo escribo. Porque escribir no es otra cosa que pensar en papel. Ahora digo yo, esto es lo que yo hago todos los días. O sea, cuando tú escribes, tú lo que realmente estás haciendo es pensando en papel. Estás poniendo tus pensamientos en papel. Y si tú eres musulmán o si tú eres chino o si tú eres de Indonesia, tu manera de pensar va a ser bien diferente a un individuo que se crió en Milwaukee. Y si se sientan los dos a escribir, pues de mirarlo de su fase, tú vas a decir, esto no lo escribió un americano, porque es que las imágenes a las que recurre no son de un americano, tú sabes, porque esa no es una psiquis americana. Y tú sabes, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? Tú sabes, para que de verdad parezca verdad, porque ya te digo, primero que todo, o sea, una de las formas de tú identificar ChatGPT es que si tú le pides cualquier cosa que sea de haber sucedido recientemente, el ChatGPT no sabe, porque está basado en cosas que pasaron hasta el 2021. Si tú le pides, escríbeme algo sobre algo que pasó la semana pasada, él no te lo puede escribir porque él no tiene esos datos, por ejemplo. Exacto. No, pero muchos de ellos, de los founders de ChatGPT, son americanos. O sea que ya sabes por dónde va el tema, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, genuinamente, aparte de todos los aspectos que pueda tener de seguridad y de otras cosas que hemos tocado durante la conversación, es que nos va a convertir a todos en holgazanes y en impostores, incompetentes, tú sabes. Gente que le dice que a ChatGPT escríbeme eso y va y lo coge y lo pusiste allá. Hay gente que han tratado de hacer tesis con eso y presentarlas en las universidades y todo ese tipo de cosas. Y entonces eso le presenta a la misma vez un reto al profesor, porque si luce muy real, ¿cómo el profesor de verdad sabe? Bueno, yo no sé si todavía... Yo me imagino que empezarán a crear herramientas para, y las hay, de detección de creo que vi 2 o 3 en estos días, de detección de que tú, de cuando escribiste, que si lo escribiste tú o lo escribió un ente de inteligencia artificial. Lo mismo pasa con el plagio, o sea, antes la gente se copiaba, copy-paste, y entonces tuvieron que desarrollar herramientas para que entonces tú sometieras tu tesis
por lo menos en Ohio State hay un sistema que tú sometías tu tesis a esta aplicación para verificar si había plagio y tenían unas guías de cuánto tú tenías que, ¿verdad? Si era, lo copiaste a verbatim contra la APA, que es una guía que te dice cómo tú vas a citar, y entonces tú sometías la tesis a esa aplicación y entonces te salía, mira, tanto por ciento dejaste sin citar, tanto está verbatim, no cumple, no entra dentro de los requisitos, reléela y tienes que volver a someterla porque no era hasta que tú cumplías con esos guidelines que no se aceptaba en el sistema. Así que yo creo que ahora con esta tecnología de ChatGPT vamos a volver a tener herramientas para tú identificar si esto lo hiciste tú o lo hizo una máquina. De hecho, ahora que tú dices así, yo no sé si tú sabes este hecho, pero tú sabías que si tú coges un artículo, por ejemplo, un artículo de un blog y lo levantas completo, lo activas, le das copy y te lo llevaste al clipboard y vas y coges ese artículo entero y vas y lo pegas en la ventanilla de Google y le das search, si ese artículo sale en otro sitio, Google te lo dice. Sí. ¿Tú sabías eso? Sí, y si pones una foto también, si pones una foto y te la han copiado, la pones en la ventanilla de búsqueda, cuando le das search te dice todos los sitios donde está. La mayoría de la gente no sabe eso. Tú sabes. Entonces, el educador o la persona que está en la academia, que pues vengo yo de ese mundo, te puedo decir que muchos de ellos, el tema de la tecnología no lo dominan mucho. Y tenemos unos muchachos que son unos as en tecnología. Yo viví el proceso de transformación cuando empecé en la universidad en el 2002. Llegué como profesora al recinto de Mayagüez y los muchachos venían a la clase con su libreta y apuntar cositas y después ya para el 20 y pico ya no traían libreta, ya venían con su tableta, retrataban la pantalla, no traían ni compraban los libros los veían en línea. Hay una evolución, hay un tema de las generaciones. Pero ahora digo yo, cuando yo no sé si eso habrá cambiado también, pero yo imagino que no. Cuando yo hice mi maestría, yo tuve que pararme frente a un grupo de gente a defender mi tesis. No es cuestión de que yo diga, esto lo escribí yo soy un titán en este tema, y con eso te dan el grado. No, todavía existe la defensa de tesis y la tienes que hacer. Y muchos te dirán que es un proceso que también ha ido evolucionando y cambiando, ¿no? Cómo las nuevas generaciones hacen embrace o afrontan, ¿no? El tema de investigación, cómo se paran a presentar, etcétera. O sea que yo creo que es un tema que el ChatGPT va a afectar o va a moldear, modificar la manera en que damos clase, la manera en que recibimos la información y la leemos, la manera en que buscamos información. Por ejemplo, yo desde que salió el ChatGPT, yo lo descargo en mi máquina, pocas veces ya busco en Google, ya yo le pregunto directamente a él, lo tengo en mi celular y lo busco en mi celular. O sea, se ha convertido en un asistente bien interesante. Primero porque he querido ver qué pregunto y cómo le hago y cómo busco información, porque cuando tú entras a buscar información en Google, tú tenías que tener también cierto dork, lo que llaman los Google Docs, combinaciones para tú llegar a conocer información. Y lo mismo está pasando con el ChatGPT. Ahora es buscar qué palabras clave, cómo escribo, cómo le pregunto para obtener un resultado. ¿Tú usas Android o usas iPhone? Yo tengo los dos, utilizo los dos. Ok, pues tú sabías que hay un script para Siri que tú la puedes poner a trabajar con ChatGPT. No, pero lo vi ayer, tengo que ponerme a jugar con él, pero lo vi ayer casualmente. Yo dije, mira para allá, ahora tú le dices a Siri, escríbeme y te lo empieza, tú sabes, te lo empieza a pepitar, empieza a hablar, este es el artículo. Y está amarrada con ChatGPT. Yo no le veo todo mal al ChatGPT, yo le veo un buen potencial positivo. Se considera, el Time Magazine lo puso como en su página principal, en su portada principal, como uno de los herramientas que más impacto a la humanidad ha tenido en el menos tiempo. Yo creo que todavía estamos viendo solamente un poquito el tipo de iceberg, como dicen por ahí, y eventualmente esto va a explotar en algo muchísimo mayor. Y para efectos de lo que es ciberseguridad, yo veo la incorporación de esta herramienta en ciberdefensa, que definitivamente mejoraría mucho lo que estamos utilizando hoy día. Sí, porque básicamente tiene una capacidad de pensar instantáneamente que no la tienen los propios seres humanos. O sea, nosotros tenemos que sentarnos a analizar las cosas. Eso como lo que lo que te decía ahorita. O sea, básicamente es acceso instantáneo a información, lo que tú tienes ahí. O sea,
Yo todavía estoy empeñado que para mí la inteligencia artificial, como yo la concibo, no existe. Porque realmente las máquinas no piensan. Pensar es mucho más No, que pepitarte una información. eso es así. Tú sabes. Me queda un tema, si quieres entrar en él, que yo sé que tú tocaste el otro día. Nuestro gobernador acá en Puerto Rico, en su mensaje de Estado, dijo que iba a dedicar 40 millones de dólares a convertir a Puerto Rico en un pilar de la industria digital, lo cual yo encuentro que es maní, para empezar. O sea, yo encuentro que eso es una gota en el cubo. Pero aparte de eso, salieron un par de legisladores al otro día o casi simultáneamente a querer regular el trabajo remoto. Y entonces yo digo, ven acá, aquí una mano no habla con la otra, o qué es lo que está pasando, porque es que las dos cosas son incompatibles. O sea, el mundo digital, cuando tú te metes en él de lleno, una de las cosas que descubres es que una de sus virtudes principales es el trabajo remoto. O sea, tú no puedes hacer esto y desaparecer lo otro porque no, it doesn't work, tú sabes. Sí, no, esas contradicciones a mí me parecen interesantes para discutir. Por ejemplo, el pilar de una transformación tecnológica, tú tienes tres componentes. Tú tienes tecnología, proceso y los seres humanos. Son los pilares de ese proceso de transformación tecnológica. Quedó comprobado con la epidemia de COVID que el gobierno y las agencias de gobierno no estaban listas para enfrentar ese proceso de transformación, donde los empleados tenían que ir a trabajar remotamente, ¿verdad? Porque no es que yo le ponga una computadora a mi empleado y él trabaje. No, eso no es transformación tecnológica. La transformación tecnológica abarca los procesos, abarca la tecnología, abarca la gente, abarca La cultura. cómo tú monitoreas la productividad de esa persona a través de lo que tiene que hacer en sus tareas de día a día. Así que cuando el gobernador dijo que va a poner a Puerto Rico en un tema de tecnología, yo también me cuestioné. El tema de tecnología va muy amarrado a los retos de lo que es la energía. En Puerto Rico hay un problema grave de inestabilidad de energía. Unos días tienes luz, otros días no tienes luz. Entonces, si tú eres un negocio o tú eres una empresa que te vas a ir a trabajar remota, o sea, tú vas a utilizar y no quiero una oficina, voy a tener unos espacios abiertos donde voy a trabajar remoto, necesito tener energía para poder trabajar, ¿verdad? Y Porque si no no se va, ¿qué voy solamente, a hacer? no solamente tenerla, sino que sea de calidad. Calidad, otro tema es la calidad de los servicios de Internet de Puerto Rico. Ajá. El bandwidth, la capacidad de yo poder navegar, la velocidad en la que yo navego. Por ejemplo, donde yo resido ahora mismo, todos estamos en fibra óptica. Ajá. Todos. Sí. O sea, yo tengo un internet de fibra óptica completamente estable. Aquí, aunque vengan tornados, huracanes, lo que venga, no vienen huracanes, pero vienen tornados y vienen lluvias de rayos por aquí, y la internet siempre se ha mantenido. Porque es soterrada, me imagino. Soterrada completamente. Entonces, en Puerto Rico es la fluctuación, ¿verdad?, de la luz, que entonces si se te va la luz, se te va el internet. Entonces tú tienes que tener plan alterno, tienes que tener una cajita para conectarte remoto, pero entonces no hay la suficientemente, no hay torre suficiente para que tú tengas una conexión. Si vas a utilizar una cajita de estas de conexión remota, tampoco te funciona. No, y déjame decirte, yo por ejemplo, como yo en estas cosas llevo tantos años haciendo esto, yo trabajo en mi casa y yo tengo 5 UPS en la casa. O sea, aquí todo lo que es crítico se queda prendido cuando se va la luz. Pero desde que llegó Luma me han dañado 2. Porque el UPS no hace milagros. O sea, si tú le envías a UPS 200 voltios o le envías 180 voltios, lo achicharra. La transformación de procesos, por ejemplo, mira, esto es un caso real. Yo lo viví. Yo necesitaba el certificado de nacimiento y estaba acá. No había cómo obtenerlo, así que entré a un portal en internet del gobierno de Puerto Rico, de registro demográfico, para solicitar el certificado online. Entré, lo pagué. El certificado de nacimiento me llegó hace una semana atrás, pero la primera diligencia la hice hace 3 años atrás. O sea, mi certificado de nacimiento tomó 3 años. No te estoy mintiendo, tengo la evidencia para probarte. Yo entré en internet, lo pagué,
le di seguimiento y 3 años después me llegó el certificado de nacimiento por correo. Obviamente yo no esperé 3 años, yo tuve que montarme en un avión, ir a Puerto Rico, solicitar una cita para el registro demográfico, que me tomó un tiempo, la solicité desde acá de Estados Unidos para poder llegar, ir al lugar y buscarla. Esperé casi un día completo para que me atendieran, me entregaron mi certificado de nacimiento y le llevé la evidencia. Mira, imprimí cuando yo lo solicité 3 años atrás, perdón, cuando lo había solicitado al momento online. Tengo la evidencia guardada de 3 años atrás cuando lo solicité y cuando me llegó por correo. Entonces, si un trámite como un certificado de nacimiento te toma 3 años, Búscate una ¿por qué tú no escritura. lo solaste? Búscate una escritura para que tú veas. Por Entonces, ejemplo, 40 millones, coincido contigo, es nada. Eso se va a ir en agua y sal. Se van a eso es desaparecer. maní. Eso se va a desaparecer porque Puerto Rico no tiene a nivel de gobierno un plan y una estructura de cómo vamos a ir modernizando, cómo vamos a hacer ese proceso de transformación. Lo mismo de los malbetes, que decían, voy a mover un malvete electrónico, pero si es que lo primero que tienes que cambiar es cómo renovamos las licencias. Mire, a mí uno tiene como ese PTSD porque cuando yo iba a renovar mi licencia, eso me tomaba 2 días. Yo tenía que salir 2 días para hacer esa diligencia. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, renovar la licencia te toma 5 minutos. Yo recuerdo el sentimiento de yo prepararme psicológicamente. Voy aquí a ver que yo digo, papá, ¿cómo yo voy a sacar para la licencia? Y en 5 minutos yo estaba afuera. Yo me paré afuera, recuerdo bien, a mirar la licencia y yo decía, ¿será verdad? es que se puede, o sea, el solicitar el malvete, por ejemplo, me envían la carta de renovación malvete, si no quiero ir a pedirlo a uno de estos tag agency, simplemente lleno el papel, lo envío y a los 2 días llega el malvete a mi casa, igual de válido, no tengo que hacer todas esas filas kilométricas que hago en Puerto Rico. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de verdad de una transformación digital seria, no es un proceso que se cumpla en 4 años. Puerto Rico tiene que tener una ruta, un plan de ruta de por lo menos 10 a 20 años y que no importa las administraciones de colores y partidos que vengan, por amor a la patria que tengamos, ir trabajando sobre esa ruta, porque entonces así podemos mejorar la calidad de vida de puertorriqueños, podemos abrir oportunidades a nuevos mercados y hacer cosas de impacto. Yo no creo que, de verdad, que de la forma en que esté ahora mismo, realmente haya un proceso de transformación digital. No lo veo. Y la evidencia está allá afuera. Los ataques a ransomware a las agencias de gobierno son cada vez más constantes y eso reduce porque en el sector privado se tienen que haber dado un montón grandes también. Lo que pasa es que no los comentan uno u otro. Software que no están actualizados, máquinas obsoletas, carencia de recursos tecnológicos, inclusive en las escuelas. O sea, si vamos a hablar de transformación digital, hay que empezar por la escuela. Hay que empezar por la escuela. Y es como hemos venido diciendo a lo largo de toda la conversación, hay un componente tecnológico, pero hay un componente psicológico también, hay un componente del ser humano. Y hay que trabajar con el ser humano para convertir de verdad al país a una mentalidad digital. Tenemos una mentalidad análoga enmarcada dentro de un marco digital, es lo que tenemos ahora mismo. Excelente analogía, excelente. Bueno, pues yo te quiero agradecer el tiempo y el espacio que me has dado. Ha sido una conversación muy enriquecedora. A tu audiencia, cualquier tema de ciberseguridad que quieran, háblame de ti, en las redes sociales. Háblame de ti, cómo te encuentran, dónde te llaman, dónde te encuentran en la internet. Dame, ¿cómo se llama? El full picture. Hashtag. Sí. Bueno, me pueden conseguir en Twitter como Acurbelo. También estoy en LinkedIn como Auri Curvelo. Y si nada, con que usted escriba Auri Curvelo en Google me encuentra. Somos una empresa puertorriqueña, nos llamamos Digitech. Estamos en Puerto Rico, en Oklahoma y en Orlando. Atendemos cualquier tipo de público para todo tipo de preguntas. Trabajamos casos de forense digital, tanto en lo criminal como en lo civil, y trabajamos como temas de evidencia electrónica. Hacemos pruebas de seguridad a los sistemas de información y también atendemos temas de la casa, ¿verdad? Porque hay gente que me ha llamado que le han hackeado las cuentas personales. Pues eso te iba a preguntar, o sea, desde que arrancamos, tú destilas que estás dirigida hacia la empresa, pero sí. el ciudadano de a pie, ¿tiene algo que hacer en Digitech o ustedes no tienen nada que ver con el ciudadano de a pie?
Sí, ¿no? Con el ciudadano de a pie, ciudadanos que las cuentas le han sido hackeadas, ciudadanos que han utilizado la información para extorsionarlo, ese tipo de ciudadanos nosotros lo trabajamos. Sí, ¿Cómo no? ¿Número de teléfono tenemos? sí, tenemos el 787-975-9034 ¿Y página de y internet? digitech.net. Se Pun- escribe digitech.net, digitech.net. Pues Auri, te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa. Realmente te anticipo que yo no sé qué es lo que pasa, pero este tipo de temas como que la gente no le hace caso. Me da pena tenerte lo que decir así, pero es que, o sea, yo llevo cantando esta melodía hace tiempo y la gente como que la mentalidad es eso no me va a pasar a mí. Que es lo que es una de las cosas que no conversé contigo, pero la realidad es que, qué sé yo, es como el cáncer, tú sabes, la gente dice, eso le pasa a otra gente, eso a mí nunca me va a dar hasta que le da, ¿ves? Bueno, ha habido un cambio, un poquito, todavía nos falta mucho que educar en esa área, ha habido un cambio. Como estamos viendo más proliferaciones de ataques a gobierno que se afecta a la gente, pues entonces sí hay un poquito de alarma y de preocupación de, ay, ¿cuándo me va a pasar? ¿Qué es esto? Pero también hay otro tema a nivel de las empresas que han empezado a tomar mayor importancia, es porque como hay tantos ataques de ransomware, las empresas están obligadas a tomar seguros, los seguros para proteger un seguro de cyber liability, pues ya entonces cobra más importancia. Por lo tanto, para cumplir para el seguro tienen que cumplir en ciberseguridad. Y yo tengo ahora mismo clientes que nunca pensé tener porque pues eran demasiado grandes o eran clientes que pensaban, ay, yo no necesito seguridad. Y ahora pues sí, las tenemos porque la aseguradora le están exigiendo que tienen unos procesos, igual que empresas pequeñas y medianas que antes decían, ya yo no necesito eso, pero cuando van a pedir el seguro le está exigiendo que tengan planes de ciberseguridad actualizados. Y entonces el panorama está cambiando. Esperemos que sea así, porque ya te digo, a veces yo me desespero, yo digo, esto es tan importante y la gente, tú sabes, lo coge a chiste, yo no me explico, por lo que te decía ahorita, por ejemplo, el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo pegan a un pedazo de tape por debajo del tablero, ese tipo de cosas, y uno dice, pero chico, ¿en qué tú estás pensando? Exactamente. Pues, Bueno, Auri, gracias por la gracias oportunidad. mil, gracias mil por Seguimos haber hablando. participado en Hablando de Tecnología y a lo mejor, qué sé yo, de aquí a unos meses te ocupo de nuevo y tocamos este tema de nuevo cuando hackeen al próximo. Esperemos que no sea así, esperemos que me llamen para por lo menos empezar esta conversación y que la gente empiece a interesarse y así que participen con nosotros. Así que gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? Pues muchas gracias a ti por Hasta pronto. participar.